My Hero Academia Superciencia 161, 180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161. Entonces, ¿por qué esperamos aquí en lugar de salir a cazar esa cosa? Preguntó Cho mientras Egon, Izuku y el resto del personal de las instalaciones se encontraban dentro de la recién construida sala de pánico, en las profundidades de las instalaciones. La habitación del pánico era muy segura y estaba cómodamente amueblada para estancias largas. Todos, salvo Cho y algunos más, parecían relajados. Era más que suficiente para alojarlos y entretenerlos a todos. Otto y Club jugaban intensamente al ajedrez mientras Chopper, Rogue y Rappa armaban un rompecabezas. Egon estaba sentado en uno de los sofás, comiendo tranquilamente de una caja de dulces, mientras que Pete, de pie sobre una mesa decorativa, intentaba abrirse paso hasta una bolsa de pretzels. Porque eso es peligroso y estúpido. Estamos perfectamente a salvo en esta habitación del pánico. No entra nada, le dice Egon con la boca medio llena. O afuera, se queja Pamela mientras pone los ojos en blanco, solo para ser golpeada con un caramelo. Egon traga su comida y les dice: miren, tenemos a todos los robots de combate y droides asesinos ahí fuera cazando a esa criatura. ¿Por qué arriesgar nuestras vidas cuando podemos dejar que nuestros prescindibles la cacen? Ya lo hicimos con el Alp. Además, tenemos protección y armas aquí. Así que, aunque venga, podremos protegernos, intentó tranquilizarlos Izuku, lo que pareció funcionar. Todos excepto Barkan, que estaba sentado en la puerta y gruñía. Debería estar ahí afuera mordiéndole la cabeza. No, deberías estar descansando. Te he tomado los signos vitales y no estás al 100%, le dijo Izuku al hombre de dientes afilados mientras lo ayudaba a ponerse de pie y sentarse en una silla. El 30% es suficiente para cualquier Tarkatan, argumentó Barkan, pero Izuku lo despidió. Todos se miran entre sí, considerando la palabra que pronunció Barkan Tarkatan, preguntándose qué significaba. ¿Acaso Barkan no se consideraba humano, o si siquiera lo era? Había tanto misterio tras él, pero no era el momento. Egon resopla mientras toma asiento y les dice: bueno, pregúntenlo luego. Por ahora, mantengamos la calma y la serenidad mientras esperamos a que nuestras máquinas de matar aniquilan al monstruo resbaladizo suelto en nuestro enorme edificio. ¿Y si no pueden? Preguntó Melissa nerviosa. Entonces iremos a Pacifica y agarraremos algunas arañas gigantes para terminar el trabajo, le dijo Ankoin mientras abría un costado con los zarcillos de su cabeza. En ese momento, Oneilemon le tocó el hombro y preguntó con cautela: profesor, ¿está seguro de que estamos a salvo? Egon pone los ojos en blanco y se levanta mientras anuncia: por supuesto. Justo entonces, uno de los respiraderos se rompe y cae al suelo, mientras algo enorme cae tras él, y se queda callado con un solemne: no lo somos. Egon se giró lentamente y vio la cosa más horrible que jamás había visto. Era del tamaño de un hombre, con piernas de cuadrúpedo, cuerpo humano, piel negra, 4 estructuras tubulares que salían de su espalda, una cabeza alargada sin ojos ni orejas, solo una boca dentada sin labios, 6 dedos, 2 de los cuales unidos formaban 3 rasgos de exoesqueleto y cuerpo musculoso fusionados en uno, pareciendo un traje, una cola larga con punta de lanza y 2 objetos bulbosos en el antebrazo. La enorme criatura alzó la cola y abrió la boca, emitiendo un rugido horrible al desplegar una segunda mandíbula. Todos entraron en pánico, gritaron y corrieron lo más lejos posible de la criatura. Rogue, Rappa y Barkan corrieron frente a la multitud y se plantaron junto al monstruo, listos para luchar. Todos atrás. Ordena Rouge mientras se eleva en el aire. Entonces el monstruo aprieta una de sus manos y la protuberancia más antigua de su antebrazo sale disparada telescópicamente y produce una espada larga en una exhibición amenazante. Barkan vio esto y proclamó: esas son mis espadas. Por eso necesita un anfitrión, dijo Izuku suavemente para sí mismo. El monstruo rugió de nuevo y atacó a los 3. Corría a 4 patas como un animal y les saltó encima, con dientes y garras listas, pero los 3 le lanzaron un puñetazo en equipo y lo golpearon con tanta fuerza que se estrelló contra la pared del fondo. Mientras tanto, Pura y Robbie hacían todo lo posible por desactivar el temporizador de emergencia. El monstruo se desprendió de la pared y de repente saltó al techo, donde empezó a arrastrarse como un bicho. Rouge fue la única que pudo alcanzarlo e intentó golpearlo varias veces, pero se escabulló.
Intentó un puñetazo muy fácil y terminó siendo golpeada por su cola, lo que la hizo estrellarse contra la pared. Entonces saltó frente a Rappa e intentó cortarlo con sus brazos afilados. Pero el hombre enorme los destrozó y le asestó varios golpes enormes y poderosos. Saltó sobre su pecho y comenzó a golpearlo en la cara con tanta fuerza que le hizo sangrar. Desafortunadamente, aquí fue donde el monstruo sacó su siguiente as bajo la manga, y la sangre verde que cubría las manos de Rappa empezó a chisporrotear y arder. El hombre intentó limpiarla, pero seguía ardiendo y empezó a derretirle las manos, haciéndole gritar de dolor. El monstruo escupió su sangre en la cara del hombre y le golpeó la espalda con la cola, atravesándole el hombro, donde salió despedido. Rappa se arrancó la máscara y respiró agitadamente cuando el monstruo se le echó encima y empezó a atacarlo con las cuchillas retráctiles de sus brazos. Pero antes de que pudiera ejecutar el ataque final, Barkan se le echó encima y se enfrentó espada contra espada con el monstruo. Ambos dominaban la espada, pero el monstruo tenía ventaja con su cola. Cuando intentó golpearlo, la atrapó con la boca y la mordió. El monstruo gritó mientras retiraba la cola, pero Barkan lo atravesó 2 veces. Gritó y lo atacó en la cara con sus garras antes de patearlo. Barkan se tambaleó hacia atrás, pero se levantó rápidamente y parecía listo para atacar de nuevo, solo para darse cuenta de que la sangre ácida había derretido la espada de su brazo. Barkan. Tus espadas. Gritó Izuku preocupado. Solo para ver cómo rompía las puntas derretidas y le crecían nuevas. Izuku parpadeó sorprendido y dijo: ¡Qué práctico! Mientras esto sucedía, el monstruo vio al debilitado Rappa y corrió hacia él, listo para abalanzarse. Solo para que Rogue se estrellara contra él, le propinara varios puñetazos en la cara, le diera un rodillazo en la barbilla y luego lo tirara al suelo por la cola. Mientras yacía allí intentando levantarse, Rogue saltó sobre él sin guantes y le agarró la cara. Ambas gritaron ante la reacción de pensamientos y emociones hasta que el monstruo logró golpearla en la cabeza con la cola. Rogue fue derribada y comenzó a retorcerse en el suelo, emitiendo sonidos bestiales mientras gritaba. El monstruo, a pesar de haber estado retenido tanto tiempo, logró levantarse. Esta vez, durante la pelea, algo se le expuso a un lado de la cabeza. Barkan vio esto y se le ocurrió una idea mientras proclamaba: voy a terminar con esto. Corrió tras el monstruo, pero este lo derribó e intentó golpearle la cara con la segunda mandíbula. Barkan lo agarró con la boca y lo mordió, al tiempo que lo lanzaba al aire. Desde allí, usó sus espadas en un movimiento ascendente de corte y corte, manteniéndolo en el aire. Cuando cayó, le agarró la cola y lo lanzó contra la pared. El monstruo se estrelló contra él, pero Barkan lo aplastó contra la pared con un sofá que lanzó con una mano. Entonces se acercó al monstruo con indiferencia y agarró lo que asomaba de su cabeza. Lo agarró y lo retorció antes de empujarlo por el otro lado. El monstruo lanzó otro chillido horrible y, con un ataque de adrenalina, se quitó de encima el sofá y a Barkan de una patada. Se sujetó a ambos lados de la cabeza por la abertura y se agarró a la pared, trepando por ella antes de desaparecer de nuevo por el respiradero por el que había salido. Al ver que el monstruo se había ido y que la puerta por fin se había abierto, todos se calmaron. Robbie y Pura corrieron hacia Rappa y usaron un dispositivo extraño pero antiguo que parecía estar curándolo lentamente. Chopper y Doctrine atendieron al aturdido Rogue. Al mismo tiempo, Barkan le crujió el cuello y le hizo girar los hombros. Casi todos los demás estaban pegados a la puerta mientras los robots reparaban el respiradero roto y lo reforzaban. Todavía conmocionado y un poco asustado, Izuku se acercó con cuidado a Barkan, le dio una palmadita en el hombro y le dijo: buen trabajo, Barkan. No puedo creer que eso no lo haya matado, dijo Egon mientras miraba la flecha de alta tecnología en las manos de Barkan. Entonces asegurémonos de que algo suceda, ofreció el hombre mientras disparaba las cuchillas de su brazo. Algún tiempo después, casi toda la instalación estaba en armas contra el monstruo en el edificio. Los únicos que no se unieron fueron Rappa, Rogue, Doctrine, Chopper, los trillizos Morgana, Josie, Eri, Pet, Starro, Oneilemon, Melissa, Willy, quien fue a activar a sus Robot Masters, y Ankoim, quien fue a Pacifica para agarrar algunas arañas gigantes. Todos los demás estaban armados con lo que sabían que podían usar o tenían naturalmente. Mientras caminaban en silencio por los pasillos, se encontraron con lo que podría haber sido una vista espantosa en otro escenario. Esparcidos por el suelo y cortados en varios pedazos estaban los restos rotos de docenas de robots. El grupo se acerca a la destrucción y comenta sobre ella. ¡Caramba! Esta cosa sí que es mortal, dijo Izuku mientras sostenía la cabeza cortada de un robot.
Y sería inteligente si pudiera derribar a tantos robots, comentó Cho mientras pateaba una pierna para apartarla. ¿Pero dónde están los droides asesinos? Preguntó Atsume. Quizás eran demasiado para que pudiera manejarlos. Adivinó Pura en voz alta. Entonces encontramos a los droides asesinos. Encontramos al monstruo. Dedujo Izuku. ¿Dónde estarás ahora? Canturreó Robbie mientras giraba algo en sus gafas, haciéndolas volverse azules. Asustó a la sala de robots desmembrados, solo para encontrar un conjunto de huellas inusuales mezcladas con ellos. Y así proclamó. Ajá. Quizás puedas ocultar tu cuerpo, pero no todos los aspectos de tu existencia. Hizo un gesto con la mano por el pasillo y todos asintieron. Tomó la delantera y siguió las huellas. Siguieron a Robbie hasta la división de criaturas, donde entraron en uno de los laboratorios donde Anima trabajaba con la música altísima. Tan alta que no se oía nada dentro de la habitación. Izuku logró entrar corriendo y arrancó el cable de la pared, lo que provocó que la música se detuviera de golpe, al igual que el baile de Anima. Se quitó las gafas protectoras y vio a la gente fuertemente armada con expresiones serias. Su primer instinto fue hacer una broma. Hola, chicos. ¿Qué pasa con las antorchas y las orcas? ¿Alguien creó una bruja sin querer o algo así? Anima rió, pero se detuvo al ver que nadie reía con él y se puso un poco más serio. Esto no es una turba. Es una defensa táctica. Olvídalo. ¿Por qué estás aquí? Replicó Egon. Me estoy encargando de esos huevos como dijiste, le dijo Anima mientras mostraba a otro Mimikutie comiendo el último huevo. Izuku parpadeó perplejo ante su respuesta y preguntó. ¿Escucharon mi anuncio? Todos debían estar dentro de la habitación del pánico. Lo siento, creo que no escuché, se disculpó Anima con indiferencia. No es broma, me sorprende que puedas oírme, bromeó Egon cuando vio que la música estaba al máximo volumen. Izuku negó con la cabeza y le dijo apresuradamente. Mira, no tenemos tiempo para esto. Gendus, tienes que buscarte una defensa. Estamos en plena cacería. Lo que haya salido de Barkan ha crecido al máximo y con su don. Tenemos que encontrarlo y matarlo antes de que escape o mate a alguien. ¿Qué es una peculiaridad? Pregunta Barkan. Esto solo se puede ignorar cuando Anima dice emocionada. Antes de que hagamos eso, tengo que mostrarte algo. Por favor, dime que no creaste otra criatura, gime Egon e Izuku. No, no seas tonta. Anima restó importancia a las acusaciones. Encontré uno, y es genial. Lo llamaré. Luego se metió los dedos en la boca y silbó fuerte. De repente, algo corre desde el otro extremo de la habitación y se sienta junto a Anima. Resulta que esa cosa es el monstruo, y en respuesta, todos gritan y le apuntan con sus armas. Sin embargo, Anima no lo entiende bien. Sabía que les gustaría. Exclamó con alegría. Eso no fue un grito de júbilo. Fue un grito de horror. Esa es la cuestión. Es súper peligroso. Gritó Egon. ¿Estás seguro? ¿Se comporta de forma bastante mansa? Pregunta Anima mientras saca un trozo de carne de un cofre cercano. Todos abren los ojos de par en par ante sus palabras, y Egon exclama. ¿Domesticar? Anima, eso es un monstruo, salvaje. Egon dejó de hablar mientras observaba a Anima dejar caer la carne a los pies del monstruo y observar cómo éste comenzaba a devorarla. Al mismo tiempo, el hombre, siempre cambiante, le acarició la cabeza, dejando a todos atónitos y en un silencio estupefacto. ¿Qué carajo? Exclamó Izuku. Sí, tenía un agujero enorme en la cabeza. Así que lo curé y ahora somos amigos, les explicó Anima mientras señalaba el remiendo en la cabeza de la criatura donde antes estaba la flecha. Mientras todos estaban boquiabiertos, intentando expresar con palabras lo que veían, Pura intervino y teorizó. Es solo una suposición, pero creo que el cuerpo de esta criatura se desarrolló más rápido que su mente. Así que cuando Robbie le disparó esa flecha en la cabeza al emerger, y luego Barkan la sacó por el otro extremo, debió lobotomizarla, volviéndola dócil. No me importa lo que haya pasado. Es carne. Gritó Barkan mientras sacaba sus espadas y esperaba al monstruo, solo para que éste lo observara alejarse con la cola. Cuando Izuku fue a recoger a Barkan, Pura lo siguió y le dijo. Está bien, olvídate de la parte dócil. Con la gente no hay problema. ¿Entonces eso significa que podemos conservarlo? Preguntó Anima esperanzada. Egon lo miró fijamente y exclamó con firmeza. ¿Estás loco? No. Esta cosa es un fenómeno de la naturaleza y la ciencia. Ni siquiera debería estar viva. Mátenla inmediatamente.
Ante esto, el monstruo miró a Egon y siseó, a lo que Animal respondió. No creo que le haya gustado tu comentario. Egon se abofetea y grita. ¿Qué más da? Lo hicieron con nuestra tecnología y sin nuestro consentimiento. Además, ya viste de lo que era capaz. ¿Y si realiza partenogénesis y sus copias no son tan dóciles? No te preocupes, le hice unas pruebas y comprobé que estaba completamente estéril, le asegura Annika. Esto deja a Egon desconcertado hasta que intenta argumentar. Aún así, ¿de qué nos sirve? No es como si pudiéramos usarlo para rastrear a quién lo hizo. Anima lo miró y dijo. ¿De qué sirve? Tú mismo lo dijiste. Mira todo lo que era capaz de hacer. Necesitamos seguridad nocturna, y los robots pueden ser engañados, hackeados o estropeados. Además, no necesitamos más medidas de seguridad ahora que las viejas instalaciones se están convirtiendo en almacenes. Es una buena oportunidad para que los saqueadores intenten robar algo que dejamos atrás. ¿Entonces dices que deberíamos usar esta cosa como perro guardián? Le preguntó Izuku tras unirse al grupo. Lo pensó un momento, se encogió de hombros y dijo. Bueno, no es que no hayamos hecho locuras por aquí. Supongo que ya le habrás puesto nombre. Egon suspiró derrotado, sabiendo que tenía razón y que no podía luchar contra ello en ese momento. Así que simplemente lo dejó pasar. Anima asiente en respuesta mientras les dice. El extraterrestre. ¿En serio? Le dice a casi todo el mundo con expresión decepcionada. Tienes que admitir que sí parece sacado del espacio exterior, intentó convencer a Anima, pero todos reaccionaron igual. Así que resopló ante la negativa y ofreció. Bueno, entonces, ¿qué tal xenomorfo? Ante esto, todos emiten un gemido colectivo de diferentes tonos y duraciones. Barkan, siendo el único que no lo hace, pregunta. No entiendo por qué todos gimen. Ese nombre parece mucho mejor. Xenomorfo significa extraterrestre. Es solo una forma mucho más elegante de decirlo, explicó Izuku, haciendo que Barkan pusiera los ojos en blanco hacia Anima. Noche en el edificio original. ¿Estás seguro de esto, hombre? Le preguntó un hombre bajito con capucha a un hombre mucho más alto con gabardina. El hombre asiente y le dice. Claro que sí. Si conseguimos algo de lo que tienen guardado aquí, estaremos bien para siempre. Rayos. Si logramos recrearlo, ganaremos mucho dinero. Los dos hombres reanudaron su caminata y, en pocos minutos, llegaron al frente de las antiguas instalaciones del NIP, aparentemente abandonadas. Mientras subían las escaleras rotas y atravesaban la pared derrumbada, el hombre más bajo se detuvo en la puerta. El hombre más alto lo notó y se giró para ver a su amigo de pie, temblando como una hoja. ¿Qué te pasa? ¿Ya te estás poniendo nervioso? Lo empuja el hombre alto. El hombre bajito sacude la cabeza rápidamente y le dice con miedo. No. Migon está fallando. Hay algo muy raro en el aire por aquí. El hombre más alto agarra a su amigo y lo arrastra hacia las profundidades del edificio frío, muerto, silencioso y oscuro mientras le dice. Tranquilo. Es solo un edificio renovado por la noche. Va a ser espeluznante aquí. El hombre más bajo intenta defenderse, pero no puede liberarse, así que le suplica. No es eso. Este lugar es muy importante, ¿no? El hombre se detiene, se gira hacia él y responde. Sí. ¿Y entonces dónde están las medidas de seguridad? Parece demasiado fácil simplemente subir sin hacer nada, le dice el hombre más bajo. El hombre más alto lo suelta mientras piensa en ello. Pero después de verlo en su mente, no se le ocurre nada y le dice. Quizás tuvimos suerte. Vamos, hermano. Busquemos algo bueno por aquí. Al alejarse, no se dio cuenta de que su amigo no le había respondido. Así que pasó los siguientes minutos buscando por la habitación hasta que se dio cuenta de que su amigo no le había dicho ni una palabra. Finalmente, se dio la vuelta, no vio nada y gritó desde el pasillo vacío y amenazador. Hermano. Pero no hubo respuesta. Entonces vio una figura moviéndose en la oscuridad, y una silueta comenzó a formarse hasta que desapareció de repente. El hombre retrocede mientras mira a su alrededor en la zona tenuemente iluminada y no se da cuenta de la nueva silueta justo encima de él hasta que cae sobre él. En respuesta, le habla a su trasero y corre hacia atrás sobre sus manos y trasero, encontrándose cara a cara con una enorme cosa deforme de color negro. Tú no eres mi hermano, dice el hombre con miedo mientras la cosa se acerca a él lenta y metódicamente. ¿Qué eres? Pregunta mientras le agarra la cara, y lo último que ve es la segunda mandíbula del alien. Un día, en las instalaciones del NIP, Rouge caminaba por los pasillos vacíos haciendo su ronda habitual cuando sintió un dolor agudo en la cabeza.
Se detuvo, se arrodilló y se agarró la cabeza hasta que se le pasó el vértigo. Una vez allí, se agarró a la pared y se puso de pie lentamente. De nuevo en pie, intentó encontrar el dispensador de agua más cercano, solo para sentir un escalofrío que le recorrió la espalda. Se detuvo y se estremeció involuntariamente, especialmente cuando una voz le dijo: «Tú». Hizo gárgaras mientras miraba a su alrededor. «Tú». Escuchó la voz de nuevo mientras un error se arremolinaba alrededor de sus pies y se elevaba a su alrededor como si intentara agarrarla. Liberándose fácilmente de la niebla, retrocedió hasta que empezó a formarse la silueta de una persona muy familiar mientras preguntaba: «¿Quién?» «No. Otra vez no. Tú». La niebla tomó la forma completa de una mujer muy enojada gritándole. «No», respondió Rouge con una voz débil y pequeña. «Me robaste la vida», gritó la mujer de la niebla mientras intentaba abalanzarse sobre ella. ¡Ah! Gritó Rouge mientras volaba a toda velocidad y atravesaba varias paredes antes de desmayarse finalmente en el suelo. «Rouge. Rouge. Ana», gritó una voz, despertándola. Rouge se levantó rápidamente y levantó los puños, lista para la pelea, solo para ver a Izuku de pie sobre ella con las manos extendidas en defensa propia. Exclamó: «Caray, cálmate». Rouge se calmó. Bajó las manos y se incorporó, frotándose la cabeza. Disculpándose, respondió: «Lo siento, Suga. Lo siento, no arregles las paredes que rompes». Izuku le ofreció una mano mientras observaba las paredes que la mujer había derribado y que los robots estaban arreglando. Después de ayudarla a ponerse de pie, le preguntó: «¿En serio? Es la 7ª vez esta semana, y ni siquiera es viernes. ¿Qué te pasa?» No es nada, cariño», le dijo Rouge mientras la tomaba del brazo y miraba hacia un lado. «¿No es nada?», preguntó Izuku con incredulidad, obligándola a mirar el daño, haciéndola parecer aún más abatida. Suspiró y volvió a preguntar: «¿En serio, Ana, qué te pasa? Tienes suerte de que no haya nadie cerca cuando tienes estos episodios. Pero ¿qué pasa si no tienes tanta suerte la próxima vez?» Rouge lo piensa un momento antes de decir: «Bueno, cantaré». «¿Sabes cómo puedo adquirir casi todos los aspectos de alguien al tocarlo?» Izuku asiente, y Rouge continúa: «Bueno, si aguanto lo suficiente, no solo morirá, sino que podré adquirir una parte de su mente». Izuku no tiene que pensar mucho en ello. Rápidamente lo comprende y le pregunta: «¿Es eso lo que te ha estado pasando?» Rouge asiente y le dice con un tono temeroso: «Es como un fantasma. Me persigue constantemente por lo que he hecho. Me vuelve loca, pero sé que lo merezco. Le quité la vida y la dejé en coma», admite Rouge mientras comienza a llorar. Izuku consuela a la mujer que llora, abrazándola y asegurándole: «Rouge, ya no eres la misma persona que solías ser. En cierto modo, puede que haya sido justo lo que necesitabas para separarte de la hermandad y darle un giro a tu vida». Rouge no dice nada mientras sigue llorando un rato más. Al terminar, Izuku le da un pañuelo y le pregunta: «¿Pero por qué no dijiste nada antes?» Rouge se seca otra lágrima y responde: «Como dije. Me lo merezco. La lastimé aunque no supiera las consecuencias». Izuku coloca una mano sobre su hombro mientras se para frente a ella y le dice: «Pero no puedes seguir torturándote así. No está bien». Rouge suspira con tristeza y responde: «Aún así, no tengo ni idea de cómo revertir esto. No puedo devolver lo que he robado, a menos que...». Dice con un brillo de esperanza, pero Izuku parece inseguro. «Desafortunadamente», le dice. «Me temo que no tenemos forma de hacerlo». La mujer se desploma, pero Izuku continúa: «Todavía. Aún no tenemos pero hasta entonces, podemos silenciarla. Club tiene un dispositivo para eso. No es una medida permanente, pero al menos te dará tranquilidad. Por cierto, ¿quién es ella?». Interrogación de cierre. Rouge tartamudeó por un momento antes de hablar, pero cuando lo hizo, le dijo: «Un superhéroe estadounidense llamado Capitán Marvel». «Capitana Marvel», repitió Izuku con una voz que oscilaba entre la sorpresa, el miedo y la conmoción. Rouge inmediatamente se dio cuenta de esto y preguntó: «Suga, ¿por qué lo dijiste así?». Izuku sacudió la cabeza para deshacerse de su miedo y luego respondió: «Rouge. No estoy seguro de que quieras escuchar lo que realmente quiero decir». Esto llamó la atención de Rouge, quien, agarrándolo por los hombros, le exigió: «Dilo entonces». «Vamos, puedo con ello. Soy una chica grande». Izuku la apartó y le explicó: «Está bien.
Si insistes, puede que le hayas hecho un favor al matarla permanentemente. ¿Qué? Exclamó Roge, sin sorpresa alguna. Izuku entonces se puso en modo nerd y le contó a fondo. La capitana Marvel, antes conocida como MS. Marvel, es en realidad una persona muy mala. Bueno, al principio no lo era, pero luego se metió en la política de identidades y se convirtió en un monstruo. Estuvo en la lista negra durante años, pero el gobierno estadounidense no pudo deshacerse de ella debido a sus conexiones, su don y sus seguidores. Estuvo a un paso de convertirse en una villana. Podrías haber evitado un desastre. Me preguntaba por qué no la habían visto en acción durante tanto tiempo, se dijo a sí mismo con un murmullo. Rouge estaba al borde de un ataque de pánico, medio encorvada con las manos en la cabeza. Sus ojos vacíos miraban al vacío mientras balbuceaba. Dios mío. ¿Es verdad lo que dices? ¿No intentas hacerme sentir menos mal? Ojalá lo fuera. Confirmó Izuku mientras aspiraba aire entre los dientes. Ahora me siento aún más en conflicto, dijo Rouge mientras se deslizaba hasta el suelo y abrazaba sus rodillas. Por eso no quería decírtelo, señaló Izuku mientras la mujer se encogía aún más. Solo para que él se sentara a su lado y le dijera. Mira, Rouge, sé que no te sientes muy bien con esto. Pero tu pasado es solo tu pasado. Tiene el poder que tú le das. No te define ni a ti ni a nadie más. Lo que importa es el ahora. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora? Rouge se sentó con la cara entre las piernas mientras pensaba largo y tendido. Después de un rato, finalmente le dijo. Quiero cambiar. Quiero ser mejor que mi papá y mi mamá, y la persona que era antes. Y lo que más deseo es paz mental. Mi mente. Izuku sonríe, se levanta, extiende la mano y, riendo, ofrece. Entonces, vamos a ver el pollo. La idea también hace reír a Rouge, que la toma y lo acompaña a la oficina y al lugar de trabajo del Dr. Orpington. Muchas gracias por recibirme a pesar de su apretada agenda, profesor Izuku. Sobre todo cuando tanta gente acude a diario para que les eliminen sus dones o les pongan uno nuevo, saludó cordialmente un anciano y le dio las gracias al joven. El hombre tenía más de 60 años, era bajo y regordete, tenía pelo y barba blancos, gafas gruesas y un traje de safari acompañado de un bastón que contenía un fósil de mosquito color ámbar. Sentado frente al anciano en su oficina, Izuku le devolvió la sonrisa ante su amabilidad y le dijo. Por supuesto, es un honor conocer a un hombre de ciencia y paleontología como usted, Dr. Hammond. ¿Pero de qué quería hablar exactamente? Como seguramente ya lo sabes, tu más reciente creación, las Paleopex, ha sido todo un éxito, empezó vagamente Hammond. Las paleomascotas, una idea del profesor Genus y aprobada por Egon, consisten en una línea de dinosaurios altamente modificados, diseñados para ser mascotas domésticas. El proceso es largo, tedioso y costoso, lo que también encarece el precio de los animales. Son mucho más pequeños que sus primos más grandes, a menos que fueran pequeños en su origen, coloridos y completamente domésticos, por lo que dependen completamente de los humanos para su cuidado. Por ahora, solo tienen en stock el Paleoraptor, el Triceratops y el T-Rex. Izuku suelta una frambuesa y responde. No hace falta que me lo digas 2 veces. Tuvimos pedidos pendientes durante meses y no pudimos hacer esas cosas lo suficientemente rápido. No era solo cuestión de tiempo antes de que alguien hiciera algo así. Mejor intenta ser el primero en controlar la eventual tormenta. Hammond se rió entre dientes y dijo que estaba de acuerdo. No podría haberlo dicho mejor. Entonces, ¿qué tienen que ver las Paleopets con todo esto? Preguntó Izuku. Escuché de mis fuentes que es posible revivir dinosaurios extintos hace mucho tiempo, respondió Hammond. De repente, un montón de armas surgieron de la nada y apuntaron al hombre. Uzigi le preguntó con cuidado. ¿Qué oíste y de quién? Hammond apartó el cañón de una pistola de su rostro y le dijo con una sonrisa que le cerraba los ojos. Solo sé cómo los revives, no cómo lo haces. En cuanto a quién, sería del mismísimo primer ministro de Japón. ¿Cómo? Insistió Izuku. Éramos viejos amantes, respondió Hammond con una mirada sobresaltada. Así es. Izuku se queja al pensarlo. Tras temblar de asco, vuelve sobre sus pasos y le pregunta al anciano. Pero sigo sin entender lo que quieres de nosotros. Quiero abrir un parque. Le dijo finalmente con entusiasmo y entusiasmo infantil en la voz. ¿Un parque? Repitió Izuku. Hammond negó con la cabeza y explicó. Un parque lleno de dinosaurios y otros animales extintos de todas las épocas de la historia de la Tierra.
Un lugar divertido para todas las edades, con mucho conocimiento y, lo más importante, asequible. Doctor Amon, todo eso está muy bien, y veo que tiene buenas intenciones, pero no la cabeza, admitió Izuku, haciendo que el hombre flaqueara de emoción. Esto hizo que Izuku se sintiera mal al ver al anciano deprimido, y continuó diciéndole. Mire, no digo que la idea sea una locura, de hecho, sí, eso es exactamente lo que intento decir. Un parque lleno de criaturas desconocidas de épocas desconocidas de la historia. He visto suficientes películas de terror y monstruos para saber que no podría hacer más que irse al garete. ¿No crees que estás siendo un poco pesimista? Le pregunta a Mond. Izuku lo miró fijamente y respondió. No, soy realista. Mira, cuando tenía 10 años, habría matado por ver un T-Rex en persona. Pero soy mayor, más sabio, y sé que es una mala idea. No sabemos nada sobre estos animales. ¿Y si intentamos contenerlos y descubrimos que no podemos? ¿Qué sentido tiene correr un riesgo si tienes demasiado miedo de hacerlo? Argumentó Amond. ¿Qué sentido tiene si puedes prever que el riesgo superará la recompensa? Argumenta Izuku. Amond se reclina y, con un suspiro, pregunta. ¿No has revivido ya muchos dinosaurios? Sí, y nacieron con muerte cerebral. Solo al criarlos obtuvimos algo que no fuera y muerte cerebral, intentó explicarlo Izuku lo mejor que pudo sin revelar demasiados detalles. Ya lo suponía. Seguro que consigues estas criaturas para tus mascotas paleolíticas en algún sitio, supone Amond. Izuku gruñe frustrado ante la persistencia del hombre y le ofrece. Entonces déjame mostrarte cómo es la versión salvaje de las versiones lindas, adorables y domesticadas. Izuku llevó entonces al Dr. Amond a la división de criaturas, donde lo bajaron por un ascensor en las plantas inferiores. Allí, en una de las muchas jaulas de alta tecnología, había un pequeño grupo de velociraptores peleándose por el cadáver de una vaca. Todos saltaban y se mordían mientras intentaban con sus garras arrancar un trozo del bovino muerto. El ruido que hacían era aún peor que el de cualquier película, y parecía más como si se estuviera desarrollando una escena de crimen. Amond no pudo evitar quedarse paralizado ante esta visión y decir, «Oh, Dios mío». Sí. Asintió Izuku. Saliendo de la sorpresa, Amond insistió. Pero aún así, debes entender que el mundo se beneficiaría de tanto conocimiento sobre estas criaturas. Y como dijiste, si no lo haces tú, alguien más lo hará. Y podrían tomar atajos y luego culparte a ti. Izuku seguía firme en su decisión, con los brazos cruzados y la mirada perdida. Así que Amond lo intentó de nuevo y lo instó. ¿No es mejor intentar controlar el resultado? Si alguien crea un dinosaurio, tienes dónde ponerlo. Esto hizo que Izuku se pusiera nervioso, y empezó a pensar en ello. Y cuanto más lo hacía, más sentido tenía. Ya les habían robado una vez. ¿Quién dice que no podría volver a ocurrir? Y esta vez, algo aún peor surge o se sale de control que un solo xenomorfo. ¿Y si no tienen la capacidad de contenerlo? Sería mejor tener más espacio, por si acaso. Finalmente, cedió y le dijo al anciano. Está bien. Me convenciste. Pero llevará tiempo planificarlo todo y luego hacerlo, lo cual no será barato. Amon sonríe y le dice al adolescente. No escatimaré en gastos para asegurarme de que esté en marcha, operativo y seguro. Además, me aseguraré de canalizar el 40% de los ingresos a sus instalaciones. Bueno, debo admitir que es bastante, empezó a decir Izuku hasta que sonó su teléfono. Oh, espera un segundo. Le dijo al anciano, mirando el identificador de llamadas y respondiendo. Hola. ¿Es usted el profesor Izuku Midoriya? Preguntó una voz al otro lado de la línea. Es el doctor, pero sí. ¿Pero quién es? Respondió Izuku. La voz, ahora iracunda, le gritó. Mi nombre no importa. Quiero quejarme del producto que compré. ¿Qué producto? ¿Tenemos muchos?, preguntó Izuku. La voz gimió y le gritó. El dragón que compré. Es completamente inmanejable, y además se escapó. Quiero mi dinero de vuelta. Izuku se quedó paralizado al oír esa palabra y no habló durante tanto tiempo que la persona al otro lado gritó para llamar su atención. Cuando respondió bruscamente, agarró el teléfono con fuerza y le preguntó con cautela. ¿Qué? ¿Dragón? Entonces, ¿me devolverán mi dinero o qué? Preguntó un hombre llamado Karen sentado frente a Egon e Izuku. Los dos hombres se miran, se deleitan con él, y luego presionan el botón de pánico, donde varias armas de alta tecnología descienden de todas partes y apuntan con miedo al hombre que se quedó paralizado. Egon lo miró y le dijo con voz letal. Al paso que vas, tendrás suerte si sobrevives si no cantas.
Bebe, 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 tiburón, todo, bebé tiburón. El hombre empezó a balbucear una canción mientras lloraba y se hacía pis encima. Egon e Izuku observan esta patética escena por un rato hasta que Egon le da una bofetada y grita. No, no, no. Ese tipo de canto no. Me refería al tipo en el que empiezas a hablar. ¿Sobre qué? El hombre se encoge de miedo ante su pregunta. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre el puto dragón que compraste. ¿Dónde lo conseguiste? Le gritó Egon al hombre mientras le agarraba el cuello de la camisa. Lo aprendí de ustedes, confirmó finalmente el hombre. Egon puso los ojos en blanco y dijo. Menuda mierda. No vendemos los dragones en Pacífica. Son demasiado peligrosos. ¿Y dónde y quiénes? Y quiero nombres. El hombre tragó saliva y, mientras se sentaba junto a él, explicó. Tengo miedo. Nunca supe sus nombres, de verdad. Encontré una página web que vendía dragones de su empresa. Así que los contacté, concerté una cita, nos reunimos, les di el dinero y me llevé a casa un huevo de dragón que estaba a solo unas horas de eclosionar. Juro que eso es todo lo que sé. ¿Cuánto pagaste? ¿Dónde se conocieron? ¿Cuándo hiciste la compra? ¿Y en qué sitio web? Preguntó Egon mientras golpeaba la mesa. El hombre se sobresaltó y le dijo. Pagué 8.000 por él y lo encontré en un callejón cualquiera de la ciudad. No recuerdo en qué parte. Lo compré hace 3 meses y era una página web en la red oscura. Ambos hombres se miraron el uno al otro antes de volver a mirar al hombre encogido, donde Izuku preguntó. ¿Viste un sitio web, en la dark web de todas las cosas, que decía ser nosotros, vendiendo dragones altamente peligrosos, y pensaste que no solo sería una buena idea comprar uno sino también mantener una criatura que intentaría comerte una vez que creciera al tamaño de un perro grande? El hombre asiente, Izuku le da una bofetada en la cara y le pregunta retóricamente. ¿Estás loco? Quería algo que atrajera a las chicas. Nada atrae más chicas que los dragones, ¿verdad? Argumenta el hombre. Izuku gruñe y le dice al hombre. Si fueras tan desesperado y perezoso, podrías haber usado ese dinero en una membresía de gimnasio y un entrenador personal. O en un lindo perro o en cirugía plástica. ¿Y creías que podrías simplemente montar esa cosa por el cielo y fingir que no pasaría nada malo con lo que era esencialmente un animal salvaje? Le pregunta Egon después de darle un golpe a una petaca. Cuando lo pones así. Empezó a decir el hombre al darse cuenta de sus errores. Solo para que Izuku y Egon se abofetearan y gritaran. Oh, por el amor de los dioses. Ambos gimen al unísono, y Egon le dice al hombre. Está bien, nos vas a mostrar ese sitio web y qué tipo de dragón salió del huevo cuando lo conseguiste. ¿Sí? Dice mientras pone un papel y un bolígrafo frente a él con un libro gigante que contiene todas las especies de dragones de Pacífica. Sí, claro. El hombre asiente mientras escribe el nombre del sitio web y hojea las páginas del libro. Después de unos minutos, se detiene en la foto de uno y, señalándolo, confirma. Era este. Mientras Egon escribía esta información, Izuku miró lo que señalaba y le dijo. Eso no es un dragón. El hombre lo miró confundido antes de explicar. Es un wyvern. Solo unos pocos pueden escupir fuego, y este no. No sé si debería considerarte afortunado o no. El hombre recuperó su postura furiosa y exigió. Suerte. Quería un auténtico dragón escupe fuego, pero no me lo dieron. ¿Y cómo es eso de suerte? ¿Vives en un apartamento? Preguntó Izuku, aparentemente desviándose del tema. El hombre asintió, e Izuku explicó con tono letal. Una criatura grande en un espacio pequeño que puede escupir fuego. ¿Cómo suena eso en voz alta? El hombre apartó la mirada avergonzado mientras Izuku continuaba. Y además, considérate afortunado de que no intentara comerte. Los wyverns son muy venenosos. Su veneno te habría paralizado, y siendo una criatura joven sin idea de cómo matar algo correctamente, te habría devorado vivo. Esto hizo que el hombre palideciera y casi se desmayara allí mismo si no fuera por la intervención de Egon, quien les dijo. Bueno, no se asusten ahora. Cluck encontró el sitio web y lo está pirateando ahora mismo. Tendremos respuestas a esto y a gente en la cárcel antes del anochecer. Los dos hombres asienten, desactivan el pánico y empiezan a salir de la habitación cuando Karen les grita. Esperen. ¿Y yo qué? Mi apartamento está destruido, el casero exige reparaciones y estoy en un aprieto de $8.000. Estos tipos serán procesados este mismo día. Cuando eso suceda, podrás presentarte como candidato para exigir una indemnización, ofrece Egon. No me vas a pagar. Exigió. Egon se le acercó con naturalidad y le dijo con voz dulce y pegajosa. Bueno, podríamos.
Pero entonces tendríamos que arrestarte por usar y comprar algo de la red oscura y por albergar a un animal ilegal. ¿Desde cuándo los dragones son ilegales? Se refugió el hombre en sí mismo. Dado que el primer ministro lo declaró ayer junto con cualquier otro animal o planta del Pacífico, intervino Izuku mientras sacaba el documento recién llegado del Parlamento japonés. Más tarde, todo el personal de NIT fue convocado a la sala principal de reuniones para una reunión de emergencia. Una vez contados todos, Izuku y Egon sentados al frente de la mesa frente a un proyector, Egon comenzó con voz febril. Bueno, gente. Tenemos un problema enorme. Y es enorme, con mayúsculas. Exclamó mientras golpeaba la mesa con la mano. Estamos en números rojos. Exclamó Chopper. No, respondió. ¿Estamos bajo ataque de nuevo? Exclamó Melissa. Gracias a los dioses, no, respondió con alivio. ¿Es eso? Empezó a preguntar Rappa. ¿Podemos parar con esta broma recurrente? Alguien se coló en Pacifica, robó un montón de huevos de dragón y los vendía en el mercado negro. Gritó Izuku con vehemencia, dejando a todos boquiabiertos. Oh, eso es un gran problema, comentó Atsume mientras se quitaba las gafas. ¿Pero cómo? ¿Pacifica es intocable desde el exterior sin los Warp Pads?, preguntó Ankoin. Eso es porque nuestros ladrones entraron cuando no habíamos puesto todas esas medidas de defensa, respondió Egon. Sí, pero ¿cómo sabían que en Pacifica había dragones? Preguntó yo. Egon suspiró mientras se quitaba las gafas para limpiarlas. Una vez que se las volvió a poner, les dijo. ¿Recuerdan cuando los vampiros atacaron en el Festival Deportivo del Agua? Bueno, lo vieron, investigaron un poco, lograron localizar a Pacifica y encontraron mucho más de lo que esperaban. ¿Cómo sabes todo esto? Preguntó Oneilemon. Hackeé su página web y descubrí todo sobre ellos y dónde estaban. Luego solo fue cuestión de llamar a la policía y hacerlos cantar, dijo Clud con un tono de orgullo jactancioso que hizo que Otto pusiera los ojos en blanco. Rayos. Muévanse rápido. Dijo Rouge con tono impresionado. Y ahora tenemos que ir aún más rápido. Robaron docenas de huevos de la isla y los vendieron al mejor postor o a cualquiera lo suficientemente ingenuo como para comprar uno, les contó Izuku mientras se echaba el pelo hacia atrás. Tras respirar hondo para calmarse, continuó. Logramos contabilizar muchos huevos, pero se vendieron más de 40, y probablemente aún más de los que desconocemos. Iré a Pacifica y le preguntaré a un Golianti que la haga sobre eso, se disculpa Ankoin mientras se mueve hacia la plataforma de deformación del centro principal. Una vez que se fue, Pamela preguntó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la cuestión. No tengo ni idea. Izuku les dijo que todos debían mirar solo a Egon, y también negó con la cabeza con tristeza. Pero la creciente impotencia se apagó rápidamente cuando una voz dijo. Tú no, pero yo sí. ¿Anima? Dijeron todos al unísono mientras el hombre se levantaba de su asiento. Oh Dios mío, ¿qué locura de brebaje has preparado esta vez? Le preguntó Egon mientras intentaba no poner los ojos en blanco. El hombre, siempre cambiante, se levantó de su asiento, se dirigió a la computadora y escribió algo mientras se encendía el proyector detrás de los dos dueños de las instalaciones. Mirando hacia atrás, vieron una presentación de PowerPoint iluminarse en la pantalla. El hombre se sentó al frente y comenzó a explicar. Tenía la ligera sospecha de que algo así podría suceder. Así que estaba planeando y diseñando algo para combatir a los dragones si alguna vez llegaban a tierra firme. Déjame adivinar. ¿Es algún tipo de nuevo depredador que come dragones?, adivinó Izuku. Algunos rieron entre dientes, y Anima también rió mientras decía. No. Bueno, tengo algo así y algo para que las arañas gigantes se alimenten para que no se coman a las criaturas más pequeñas y a los dragones. Además, tendré que trabajar con Pamela para crear un plan para ellas, empezó a balbucear. Anima. Dijo Egon en un tono peligroso. Anima levantó las manos a la defensiva y le dijo. Todavía no lo he logrado. En serio. Es solo la etapa de planificación. Ya tengo todo listo para las medidas antidragones. Luego se volvió hacia el proyector y anunció con orgullo. Te presento, el cazador de dragones. ¿Cazadores de dragones? Dijeron todos confundidos e intrigados. Quería hacer cazadores de monstruos, pero ya está ocupado. En fin, tengo todo planeado. Armaduras, armas, monturas, estilos de combate, formaciones, trampas, objetos de curación, apoyos, mejoras y mucho más. Parlotea como un niño emocionado.
Esto suena más a concepto de JRPG, dice Willy, diluyéndolo, solo para recibir miradas extrañadas de todos. A lo que exclamó. ¿Qué? Puede que sea viejo, pero puedo saber cosas. Bueno, me inspiré un poco, pero en general, está basado en la ciencia. Confirmó Anima. Mientras pasaba las diapositivas y comenzaba a explicarlo todo en detalle, Egon lo detuvo en una diapositiva y dijo. Espera, estos dos de aquí. El rey sabueso y la bestia relámpago. Acepté la creación de esas dos cosas. ¿Quieres decir? Anima asintió y respondió. Sí. Estaba organizando todo por si acaso. Todavía no ha pasado nada, así que decidí tomarme mi tiempo. Así que por eso me hiciste hacer toda esa armadura extraña, dijo Atsume. Y me hiciste fabricar todas esas armas raras, dijo yo. Y me hiciste preparar todas esas mezclas raras, dijo Oneilemon. Y nos hizo ponerlos a prueba, dijo Doctrina. Seguro que has estado ocupado, señor, tomándome mi tiempo, dijo Egon mientras lo miraba. Y yo que pensaba que Willy era astuto, bromea Izuku. Me molesta ese punto, Willy miró fijamente al adolescente. Entonces, después de ver todo esto, solo puedo suponer que has encontrado candidatos potenciales para este equipo. Adivinó Izuku. Anima asiente de nuevo mientras pasa a una nueva serie de diapositivas que muestran a 4 personas diferentes. Explica. 4. Uno es un despecho, otro es un excriminal, otro es un soldado deshonrado, y el último no tiene nada que perder. Todos sin un propósito, pero necesitados de uno. Y si fallan, al menos son prescindibles. Hace bastante frío, señaló Josie. Anima suspira mientras se quita las gafas y le dice. En eso estamos ahora mismo. Si no actuamos pronto, esos dragones empezarán a reproducirse exponencialmente y se lo comerán todo. Cambiarán el paisaje y el orden natural de cada entorno. En lugar de matarlos, ¿por qué no intentamos usar la astilla del buen chico con ellos? Me parece más apropiado, sugirió Melissa. Esa astilla tarda varios días en hacer efecto. Tiempo que no tenemos. Además, no podemos tener monstruos voladores con aliento de fuego domesticados en una isla llena de criminales, le dice Anima. Creí que ya nos habíamos ocupado de eso, preguntó yo. Egon puso los ojos en blanco mientras hacía una pedorreta y respondió. Sí, pero antes de eso, todos los países decidieron actuar con valentía y arrojar enormes cantidades de criminales a la isla justo antes de que comenzáramos el progreso de la defensa. Las arañas van a tener que ponerse las pilas en esto, dijo Pamela mientras pensaba en Ankoin. Melissa señaló. ¿Pero qué hay del que Izuku usó con Camilla? Quedó domesticada después de solo unos segundos. Eso fue diferente. Era una astilla especial, hecha para una emergencia como esta. Solo había una, y se rompió después de usarla. Me llevó un mes entero hacerla, y no creo tener la fortaleza para hacerlo una y otra vez, dijo Otto mientras miraba su taza de café con una mirada casi de locura. Además, no se pueden copiar y pegar como otros splinters, ya que lo que contienen es muy específico, y el splinter solo copiaría un aspecto de ello, finalizó Anima por él. Pero fue una buena idea, Melissa, le aseguró Egon al ver que se sentía derrotado por el rechazo de su idea. Entonces, Egon se volvió hacia el hombre y le dijo. De acuerdo, Anima, oficialmente te doy total libertad en este proyecto. Haz lo que tengas que hacer, usa o consigue lo que necesites. Necesitamos que esto arranque y esté listo para empezar cuanto antes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Gritó Kelag, despatarrado sobre una gran roca. Tras sollozar un rato, finalmente miró a una araña gigante a su lado y preguntó. Oh, señora ella la araña. ¿Viste lo furioso y decepcionado que estaba el señor Ankoin con nosotros y Lady Ungoliant? ¿Viste la ira? La decepción. ¿La viste? Lady Ungoliant estaba tan avergonzada y tan enfadada con nosotros por haber fallado. La araña, Shelob, era muy diferente de sus otros hermanos y hermanas. Se parecía mucho más a su madre y a la mitad inferior de Kelag, por no mencionar su inteligencia superior. Era más grande que Kelag, pero mucho más pequeña que Ungoliant. Por eso, la apodaron princesa y futura gobernante de las arañas. Estaba sentada afuera con los sirvientes de su madre mientras él gemía y gemía como un bebé, escuchando sus apretones, pero sin acostarse a su lado ni compartir su sentimiento. Sin embargo, sus palabras contenían algo de verdad, pero los recientes acontecimientos aún la impactaban. La única persona más grande que su madre era su abuelo Ankoin, quien casualmente los visitaba. Unas horas antes, Ankoin caminó por los oscuros recovecos del cañón del Velo Negro.
Una estructura geológica que no fue creada por la isla en sí, sino por un Goliath y sus numerosos hijos al excavarla. Tras terminar de construir la amplia extensión de roca, un Goliath la decoró con su tela antes de absorber hasta la última gota de luz del área y reproducirse exponencialmente. Así nació el cañón del Velo Negro, donde ninguna vida se atrevía a entrar, salvo arañas y algún que otro dragón valiente que jamás regresaba. Ankoin viajaba a lomos de una araña gigante, pues no podía navegar por las laberínticas estructuras de telaraña y la profunda oscuridad. Finalmente, llegó al centro donde residía un Goliath. La enorme araña estaba sentada en un intrincado lecho de telarañas mientras otras arañas le llevaban abundante comida directamente a la boca. Al ver a su padre, un Goliath canceló su festín para dedicarle toda su atención. Acercándose a la araña, le dijo: «Oye, ¿va todo bien? Me acaban de decir que hace unas semanas dejaron aquí un camión lleno de delincuentes. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Estabas demasiado estresada y no pudiste decirlo? Me habría gustado saberlo, ya que podría haber enviado ayuda o avisado a mi jefe para que redoblara esfuerzos que no fueran exclusivamente tuyos». Al oír esto, un Goliath se encogió de vergüenza por no haber cumplido con sus obligaciones y haber permitido que se descontrolaran. Sabía que habían abandonado más humanos y no hacía nada al respecto. Ahora, se están movilizando y adaptándose al caos de la isla, y eso está causando problemas, ya que no dijo nada en las últimas visitas de Ankoin. Por primera vez, un Goliath se sintió avergonzada. Actualmente, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Sollozó Kelaak mientras se desplomaba en el suelo. Creó un enorme charco de lágrimas y lava con sus dos mitades, y ella la araña pareció poner los ojos en blanco. Tras sollozar de nuevo, le gritó a la araña gigante que tenía a su lado: «Ay, señora ella la araña, ¿cómo vamos a resolver este dilema? El señor Ankoin está enfadado, y tu madre, Lady Ungoliant, está furiosa. ¿Cómo puedo exculparme alto y demostrar mi valía?» Al darse cuenta de su elección de palabras, se retractó y dijo: «Ay. ¿Cómo podemos exculparnos? Yo no. Disculpas por dejarme llevar». Tras permitir que el hombre araña se entregue a su propia fantasía y estado emocional desmesurado, ella sisea y le chasquea los colmillos. Kelaak, aguzando el oído, pregunta: «¿Qué es eso? ¿Dices que tienes una idea? Pues dímelo, ama». Ella la araña se acerca a su oído y comienza a decir algo en un idioma que solo ellos pueden entender. Tras escuchar unos minutos, Kelaak exclamó: «¡Qué idea tan increíble! Como todas tus ideas, señora ella la araña, pero hay una cosa. ¿Cómo podemos convencer a tu madre, Lady Ungoliant, de que nos ayude? Sigue tan avergonzada que no quiere salir de su guarida por la vergüenza. Dudo que siquiera acepte esta maravillosa idea tuya, y mucho menos renunciar a su preciosa y sagrada carne». Ella la araña añadió algo más, y tras pensarlo, Kelaak respondió: «Supongo que tienes razón. Siempre la tienes. Debemos intentarlo. Estos asquerosos humanos se han estado burlando de nosotros en las últimas semanas. Desde que su número se duplicó de la noche a la mañana, han establecido fortalezas, han empezado a aprender sobre la isla, a luchar contra sus criaturas y contra nosotros, e incluso han empezado a domesticar a algunos de los seres más amigables. Y lo peor de todo es que lo hacen a mi pesar. Y quien me desprecie, te desprecia a ti y a tu madre. Vamos a ver a la diosa». Una vez resuelto esto, las dos arañas regresan al centro del cañón del Velo Negro. Cuando finalmente llegan, se encuentran con un Goliath cumpliendo con su principal deber como reina. Tras ingerir tanta comida, se ha dedicado por completo a poner más huevos. Normalmente, muchos no eclosionan por no ser fertilizados, comidos, destruidos o enfriados. Aún así, muchos más no llegan a la edad adulta debido a los depredadores y al canibalismo. Al acercarse, un Goliath detuvo temporalmente su puesta de huevos para prestarle toda su atención. Una vez que su hombre los observa, Kelaak cae de rodillas y, mientras ella la araña observaba, proclamó: «Señora Ungoliant. Mi diosa, mi maravilla, mi salvadora. Su leal sirviente se presenta ante usted, humildemente, para pedirle, no, suplicarle, su ayuda». Ungoliant no dijo nada. Al mismo tiempo, ella la araña suspiró ante su teatralidad y continuó: «Su hija, la señora ella la araña, ha tenido una idea maravillosa para lidiar con la crisis humana en Pacífica». Ella la araña se acercó tranquilamente a su madre y empezó a chasquear los dedos y a sisear en diferentes tonos. Una vez que terminó de conversar, Kelaak preguntó: «¿Qué dices, mi diosa?». En respuesta, un Goliath desplazó su gigantesco tórax por encima de su cabeza, donde, al parecer, comenzaron a formarse enormes gotas de sudor.
Kelag actuó con rapidez y creó una red de telarañas que usó para atrapar el sudor que caía. Cuando cayó la última gota, echó un vistazo dentro para admirarla. Pero en lugar de un líquido normal, se retorcía y se retorcía como muchas serpientes. Eran las masas de carne consciente de un Goliath. Un trozo de su propio cuerpo que contenía solo una pequeña parte de su conciencia, que parecía leches negras. Los ojos de Kelag brillaron con la emoción y la nostalgia de la primera experiencia de un niño. Rió para sí mismo, hizo una profunda reverencia y anunció: «Oh, gracias, mi diosa. Gracias. No desperdiciaré ni uno solo y lo protegeré con mi vida. Me encargaré del plan de tu hija de inmediato y por mí mismo». Kelag abandonó el nido central de inmediato y comenzó a salir del cañón. Desde allí, caminó por el sendero árido hacia la montaña más cercana. Sin embargo, enseguida notó que alguien lo seguía y, al darse la vuelta, vio a ella la araña pisándole los talones. «¿Señora Shelob?», preguntó confundido mientras la araña se acercaba, presumiendo de la diferencia de tamaño. Shelob entonces dijo algo en su lengua de araña. Kelag respondió: «¿Quieres acompañarme?». «No, no, no puedes. Este no es trabajo para una semidiosa como tú. Solo para una humilde sirvienta. Por favor, permíteme», pero Shelob emitió un siseo fuerte y furioso, que hizo que Kelag se sobresaltara un poco ante el tono áspero. Comprendiendo lo que quiere, Kelag se inclinó y le dijo: «Como desees, mi señora». Desde allí, las dos arañas ascienden hasta el volcán más alto y único activo de la isla. Ella la araña va al frente y Kelag, en la retaguardia. A medida que seguían ascendiendo, era evidente que Kelag empezaba a dudar de su plan, sobre todo porque acababan de repeler el ataque del 24º dragón mientras escalaban. «Señora ella la araña. Nunca cuestiono tus métodos ni las ideas de tu madre, pero debemos llegar a tales extremos. No sé si el rey dragón estará de acuerdo, y mucho menos nos escuchará. Solo llevamos 10 minutos escalando este volcán y nos han atacado más de los suyos de los que puedo contar», preguntó el hombre araña, mientras ella la araña respondía con una serie de silbidos y chasquidos. Así que soltó un pequeño suspiro y respondió: «Si estás tan segura, llegaré hasta el final, todo antes de usar su sintetizador para decapitar a un diablo de la montaña que se zambullía». Tras unos minutos más, llegaron a la cima del volcán, donde una plataforma grande y sólida, como un tazón de sopa, se formó alrededor de la base de lava. Mirando a su alrededor, Kelag se preguntó en voz alta: «A veces me pregunto cómo una criatura así puede vivir en un volcán tan pequeño. Señora, ¿no sabrá cómo podemos invocarlo de su baño volcánico? No creo que ninguna de nosotras pudiera llamar su atención». Luego ella la araña usó una de sus piernas para señalar un enorme gon unido al borde rocoso. Kelag lo miró fijamente durante varios segundos antes de preguntar: «Oh. ¿Cuándo llegó eso aquí?». Así que tomó el martillo y golpeó el arma con todas sus fuerzas. El gon resonó fuerte y con fuerza, resonando en el aire. Kelag volvió a su lugar junto a ella la araña y esperó. Y no tuvieron que esperar mucho, pues el suelo empezó a temblar y la lava a burbujear. En cuestión de segundos, la gigantesca cabeza de Torchwick emergió de la lava y exhaló una ráfaga de aire al rojo vivo. Kelag observó asombrado el enorme tamaño de la criatura mientras decía en voz alta: «Así que este es el legendario Mecha de la Antorcha, rey de los dragones». Ella la araña lo golpeó con el tórax, y Kelag, volviendo a la realidad, anunció: «Ah, cierto. Su Majestad, Mecha de la Antorcha de los dragones. Soy Qualaed, sirviente y guerrera de la diosa Ungoliant, y esta es su hija, la señora ella la araña. Venimos a pedirles ayuda. Como saben, nuestra hermosa isla está invadida por humanos viles, pero todos nuestros esfuerzos han sido infructuosos. Aunque no les guste, debemos hacer algo al respecto antes de que se apoderen de ella. La señora ella la araña ha ideado un plan que solo funcionará con ustedes». Una vez más, Shelob habló primero, con los enormes ojos de Torchwick fijos en ella. Al terminar su discurso, la mirada se posó en Kelag, quien temblaba bajo la inmensa presión y el poder que contenían. Entonces tomó la bolsa de telaraña y la abrió, mostrando su contenido. Anunció: «Como pueden ver, aquí tienen la prueba de que Lady Ungoliant desea colaborar con ustedes. ¿Nos acompañan?». Torchwick resopló y rugió en el aire durante un largo rato. Sin comprender el significado, Kelag se volvió hacia ella la araña y preguntó: «¿Eso significa que sí, señora?». Ella la araña asiente, y Torchwick de repente se lleva la bolsa de telaraña a la boca y se la traga entera. Se sumerge de nuevo en el volcán, dejando a las dos arañas solas durante un buen rato.
Tras casi una hora de espera, Torchwick emerge de la lava y expulsa una nidada de huevos de su boca al suelo. Los huevos tenían un aspecto muy extraño. Tenían cáscaras blandas, casi transparentes, como si hubieran sido duros. Un líquido negro se arremolinaba en su interior, y cada huevo tenía aproximadamente el tamaño de una bola dorada. Kelaak sonrió a los huevos. Su amplia sonrisa dejaba ver los dientes grises de su mitad humana, y su mitad araña sonreía con igual entusiasmo, con dientes rojos y brillantes. Se rió levemente antes de decirle al dragón: «Oh, gracias, Su Majestad, gracias». Antes de que pudiera estallar en una risa frenética, una araña mucho más pequeña se acercó a él y se abrió paso hasta su tórax. Captando toda su atención, Kelaak preguntó mientras la araña le hablaba: «¿Qué es esa pequeñita?» «¡Ay! ¡Qué oportuno! Ama, me acaban de decir que podemos poner a prueba tu idea. Nuestros hermanos han capturado a unos nuevos humanos para hacer pruebas. ¿Vamos?». Le ofreció a la araña más grande que estaba a su lado mientras recogía los numerosos huevos nuevos. Más tarde, en una cueva profunda, escondida de la isla, Kelaak y ella la araña observaban las numerosas arañas que se arrastraban por las paredes mientras sujetaban a numerosos cautivos humanos con seda. Todas intentaban liberarse con tristeza. Kelaak se acercó a una particularmente inquieta y le respondió con un mordisco. «Suéltenme. Suéltenme, monstruos de 8 patas». Le gritó al hombre araña. Kelaak rió entre dientes ante sus acciones, acariciándole la cabeza. Le dijo al hombre: «Oh, cállate, pequeño. Deberías sentirte honrado, no soltar esa bilis asquerosa que llamas palabras. Tú y tus amigos están a punto de formar parte de 2 de los mayores poderes de toda Pacífica. Y todo creado por la maravillosa mente de la señora Ella la araña. Vete a la mierda tú y tu araña gigante». Le sisea el hombre con veneno. «Me gustaría, créeme», respondió Kelaak en un susurro, haciendo que el hombre se encogiera. Kelaak se aclaró la garganta y luego le dijo: «En fin, estás a punto de ser fecundado con seres nuevos y maravillosos, tanto de la carne de la diosa Ungoliant como del ovipositor del rey Torchwick. Soy un tipo». Gritó después de que su mente se quedó en blanco. Kelaak se ríe de su respuesta y explica: «Oh, no me refiero a embarazar en el sentido literal. Me refiero a que algo crezca dentro de tu cuerpo». «¿Qué?» «Ni hablar. Lo dejaré pasar». Se niega el hombre con firmeza mientras intenta con más fuerza liberarse. Kelaak toma un huevo del montón y dice: «Me temo que no tienes elección. Sé un buen humano». Luego agarra la mandíbula del hombre, apretándola con fuerza para abrirla, y le dice: «Idia». Sin embargo, el hombre se resiste con todas sus fuerzas para liberarse, lo que dificulta que Kelaak se meta el huevo en la boca. Kelaak lo intenta varias veces, pero el hombre sigue intentando zafarse, e incluso si consigue meter el huevo, lo escupe rápidamente. «Oh, por Dios. Por favor, no lo hagas más difícil de lo necesario», exige mientras el hombre se esfuerza aún más. Finalmente, se cansa y pregunta con enfado: «Muy bien. Señora Shelob, ¿sería tan amable?». Ella la antera obedeció y se acercó al hombre, y con un movimiento rápido, le mordió el cuello y, de repente, se quedó flácido. Al ver esto, Kelaak dice: «Gracias, señora». Acercándose al hombre inerte, Kelaak levantó la cabeza, observando sus ojos parpadeantes y moviéndose rápidamente antes de volver a bajarla para comprobarlo. Tras ver los resultados, Kelaak preguntó: «No puedes mover nada, ¿verdad? Bien, esto facilitará mucho la siguiente parte. Y lo mejor es que perderás la sensación de dolor mucho antes de que eclosionen, pero justo antes de que el veneno te convierta las entrañas en sopa». Luego tomó el huevo en su mano una vez más y se lo metió en la boca antes de forzarlo a bajar por la garganta, donde yacía en su estómago. Entonces, solo quedaba esperar. Solo tomó unas horas, pero las señales del proceso eran evidentes cuando las personas inertes comenzaron a moverse como marionetas incontrolables. Kelaak se frotó las manos con deleite mientras observaba, con ambas cabezas sonriendo al verlo. «Está eclosionando. Está eclosionando», gritó mientras reía maniáticamente, y ella la araña observaba con silenciosa intriga. De repente, el estómago de los hombres comenzó a contraerse, y en pocos segundos, una pequeña y larga criatura emergió y gritó, dando su primera bocanada de aire. Al ver esto, Kelaak rió con furia mientras anunciaba: «Está vivo. Y es tan hermoso». Luego se acercó al hombre del corazón y extendió las manos hacia la pequeña criatura escamosa que se deslizó fuera de su esperanza mientras se enroscaba en sus manos. La arrulló y dijo: «Hola, pequeño. ¿Verdad que eres un pequeño luchador?
Ahora corre de vuelta a tu cálido capullo y come. Y no pares hasta que no quede nada, le dijo a la pequeña criatura mientras se deslizaba de vuelta a su cálido cuerpo, donde se oían sonidos de comer desde dentro. Tras un día de observación, los gusanos devoraron sus cuerpos históricos y crecieron exponencialmente hasta alcanzar el tamaño de sextillizos. Tras terminar su comida, comenzaron a secretar una extraña mucosidad alrededor de sus cuerpos, y una vez espesa, comenzaron a transformarse internamente, desarrollando un cuerpo más complejo con brazos y piernas. Finalmente, se liberaron de sus capullos con sus nuevas extremidades y se desgarraron con los dientes. ¡Ay, ay, ay! Está creciendo. Está creciendo. Exclamó Keloagh con entusiasmo al ver cómo se desprendían los sombreros. Al ponerse de pie, Keloagh anunció. Es precioso. Precioso. Parece, un dragón. Su emoción se apagó tan rápido como llegó al ver el resultado, que se parecía más a un pequeño dragón humanoide de tamaño humano de lo que esperaban. Todos eran de diferentes colores, pero tenían la misma apariencia. Bípedos con dedos digitígrados, colas largas, alas y una cabeza de dragón completa con dientes afilados, cuernos y aletas auriculares. Al ver las nuevas creaciones, la decepción se apoderó de Keloagh, quien dio patadas y gimió. ¡Ay, Dios! Esperaba que salieran con aspecto de arañas. Esperaba algo como el Jorogumo o el Usioni que se crea a partir de la carne de tu madre al mezclarla con humanos. Claro que usamos cadáveres para eso, y la principal cualidad del Rey Torchwick es manipular la estructura genómica de las cosas que crea, haciéndolos muy susceptibles incluso a los cambios más pequeños. Así que supongo que sus genes convencieron a la diosa. Menuda lástima. Aunque suspiraba ante esta revelación, decidió tomarla con calma de todos modos. Observó a los dragones humanos mientras exploraban la cueva oscura y comenzaban a probar sus nuevas manos y piernas. El único que no hacía nada era uno rojo, más grande, que miraba fijamente a Keloagh y asimilaba cada palabra. Este salió de la persona a la que Keloagh embarazó primero. Inclinando la cabeza hacia un lado, mientras observaba cómo el rojo lo imitaba, admitió. Aún así. Son todo lo que dijiste, señora, e igual de guapos. Me pregunto si pasarán la siguiente etapa. Ella la araña no dijo nada, pero desde el aire, se desprendía a su lado. Sintió que ella estaba de acuerdo. Keloagh se paró frente a los dragones humanos y anunció en voz alta. Mano derecha arriba. Cuando obedecieron, dijo. Mano izquierda arriba. Nuevamente obedecieron, y Keloagh les dijo. Gire. Una vez más, escucharon, y una vez más se les dijo. Alas extendidas y cola recta. Keloagh sonrió y le dijo a Shelob. Escuchan las órdenes a la perfección, y sus habilidades motoras ya son muy avanzadas. Se enderezó y dijo. Veamos la siguiente parte. Ahora, transfórmate. Esta vez, los dragones humanos se detuvieron como si intentaran descifrar qué quería decir o qué hacer. Pronto, todos cerraron los ojos y apretaron las manos, como si intentaran hacer caca enorme. Pero en lugar de defecar, empezaron a cambiar de forma y color, y sin darnos cuenta, todos adoptaron la forma de las personas que eran al nacer, solo que desnudos. Keloagh aplaudió emocionado, con una enorme sonrisa en el rostro mientras les decía. Perfecto. Ahora hablen. Déjenme escuchar su voz. Déjame, empezó a hablar el dragón con voz ronca. Intentaron sondear los cables con más precisión. Déjame escuchar. Tú. Voz, dijeron cada palabra una a una para pronunciarlas correctamente. Todos se sorprendieron cuando el rojo más grande habló con una copia perfecta de la voz del hombre. Déjame escuchar tu voz. Perfecto. Perfecto. Quedaron incluso mejor de lo que imaginaba, señora. Elogió Keloagh a la araña gigante que estaba detrás de él, quien también parecía orgullosa. Entonces se giró hacia el rojo, recuperando su forma natural y corriendo hacia él mientras intentaba sujetarle la cara, pero el dragón intentó morderle las manos. Un intento que no fue correspondido con castigo, sino con elogios, pues de todos modos le sujetó la cara y dijo. ¿Y tú? Déjame verte bien. Oh, jo. ¿Verdad que eres guapo? Fuerte, audaz y bastante feroz. Si no me equivoco, te vi intentando comer la comida de tus otros hermanos. Eres bastante dominante. Digo que deberíamos ponerlo a él como líder. ¿Qué opinas, señora? Ella la araña chasqueó los dedos y siseó en respuesta a lo que Keloagh respondió. ¿Un nombre? Ah, tienes razón. Si va a ser el líder, entonces debería tener un nombre. Keloagh retrocedió para observar a la nueva criatura y, tras pensarlo un momento, dijo con una sonrisa. ¿Qué te parece, Alfa?
¿El primero de los medio dragones? Le dijo al dragón, a quien pareció gustarle el nombre junto con ella la araña, mientras que la Ak volvía a mirar el pequeño montón de huevos sin usar, listos para ser implantados. Buenos días, Izuku y Eri. Egon saludó alegremente a los dos niños mientras miraban distraídamente uno de los enormes ventanales. Al notar su falta de respuesta al pasar, se detuvo, retrocedió y preguntó: ¿Niños? Aún así, no hubo respuesta, pues ambos seguían mirando al cielo. Así que cambió de táctica y gritó: Oigan. ¿Qué? Oh. Buenos días, profesor. Hace buen tiempo, dijeron ambos a la vez, aturdidos. Egon, entrecerrando los ojos al mirar a los dos niños, les dijo con firmeza: Bueno, confiesen. Llevan más de una semana sentados junto a casi todas las ventanas, todos los días. ¿Qué les pasa, chicos? No me digan que están obsesionados con esos nuevos medio dragones de Pacifica que se transforman en cualquiera que se coman. Porque yo sí que lo estoy. Dijo con una mirada distante y existencial. Los dos niños lo miraron fijamente por un momento antes de que Izuku respondiera: No es nada. Egon salió de su trance y le dijo con tono de incredulidad: Sabes que eso no va a funcionar conmigo. Ambos intentaron, sin éxito, disimularlo, pero Egon no cedió ni se dejó engañar. Así que ambos cedieron a sus exigencias. Izuku se sentó en el alféizar de la ventana con Eri en brazos y empezó: De acuerdo, te lo diremos, pero ¿y? Es una tontería, terminó Eri por él, ocultando su rostro avergonzada. Egon hizo un puchero de lado y le acarició el pelo mientras le aseguraba: No hay nada de tonto en cómo te sientes ni en los pensamientos que te rondan la cabeza. A menos que estés pensando en asesinar, en ese caso, te internarán. Izuku lo fulminó con la mirada por ese comentario. Egon lo ignoró y se sentó a su lado. Cuando lo hizo, Eri no tardó en sentarse en su regazo. Ahora, díganme qué les preocupa, les preguntó. Izuku se frota la cabeza y finalmente confiesa. Explica vagamente. No sé. Nos llena el cuerpo cada vez que miramos por la ventana. Y hagamos lo que hagamos, no podemos apartar la mirada ni dejar de mirarla. Egon consideró esto por un momento antes de concluir. Parece que ustedes dos sienten nostalgia. ¿Nostalgia? ¿Es una enfermedad? Preguntó Eri con una mezcla de curiosidad y preocupación. Egon volvió a acariciarle la cabeza y le explicó para tranquilizarla. No, Eri. La nostalgia es solo un término para quienes han estado lejos de su casa durante demasiado tiempo y se sienten tristes por estar lejos de sus comodidades familiares. Eri bajó la mirada al suelo y le dijo a Egon con tristeza. Es cierto. Me gusta aquí. Sigo contigo, Logi Pet, y puedo ver a Izuku y a la señorita Josei más a menudo. Pero extraño tu casa. Es bonita y acogedora. Izuku suspiró mientras se inclinaba hacia atrás para mirar por la ventana y agregó. Lo admito. Yo también extraño mi casa. Extraño a mamá, su comida, diablos, incluso extraño mi antigua habitación que solía estar llena de mi antigua hiperfijación. Egon sonrió comprensivamente y dijo, mientras los abrazaba a ambos con fuerza. Sé cómo se sienten ustedes dos. ¿Tú también sientes nostalgia de tu hogar, Egon? Preguntó Eri. Egon asiente y dice. Claro que sí, Eri. Ese fue mi hogar de infancia. Nací y crecí allí. Y lo digo con toda seriedad. Egon. Lo regañó Izuku. Ejin pone los ojos en blanco y les explica a los dos niños. Lo que quiero decir es que lo extraño mucho y desearía poder volver. Pero ahora mismo, no es posible. Los sostiene para que lo miren y, con tono firme pero serio, dice. Ustedes dos saben el peligro que corremos. Tuvimos suerte de poder quedarnos en nuestras casas tanto tiempo. Pero nuestros enemigos están empezando a crecer, y creo que seguirán creciendo. Tenemos muchísimos secretos, pero no se quedarán así para siempre. Nuestra mejor opción ahora mismo es quedarnos aquí hasta que podamos derrotarlos o conseguir el poder suficiente para caminar libremente sin miedo. Luego se sienta con ambos en brazos, suspira y les dice. Ojalá pudiera darles algo más reconfortante, pero la vida nos ha tocado las cartas y tenemos que jugarlas o retirarnos. ¿Qué pasa si nos retiramos? Le preguntó Eri. Izuku sabía a qué se refería Egon con doblar, pero no quería decírselo a la joven. Había pasado por demasiado como para no garantizar su seguridad en las instalaciones. Así que simplemente seguía dándole esperanza. Le tomó la cara entre las manos y, con una sonrisa, le dijo. No te preocupes. Eso nunca va a pasar. Entonces, se recostó contra la ventana y les dijo. Y además, todavía nos tenemos el uno al otro.
Su momento de paz fue interpretado por un fuerte graznido y algo que intentaba morder a Egon. Bajó la vista y vio a Pet, con cara de enfado, mordisqueándole el pie. Se rió mientras lo colocaba en su pie y luego lo volcaba sobre su regazo, donde dijo: «Y tú también, Pete». «Profesor. Profesor», exclamó Melissa mientras entraba corriendo a la oficina de Egon. Egon, que estaba a punto de tomar un sorbo de su café matutino, se incorporó y exclamó sorprendido: «Sí, Melissa. ¿Qué pasa? Pareces muy emocionada». «Acabo de lograr el avance científico del siglo», gritó, saltando de emoción. «Esa es una declaración bastante seria». «¿Qué hiciste?», preguntó Egon con calma. «Sígueme, sígueme, sígueme», exigió la chica con alegría mientras agarraba la muñeca del hombre y lo sacaba de su oficina, haciendo que casi tropezara con sus pies. Al salir, casi chocaron con Izuku, quien estaba en la oficina de Egon. Al ver la emoción, dejó lo que estaba haciendo y salió corriendo con ellos, siguiéndolos de cerca hasta que llegaron a la división de sonido. En una de las cámaras de pruebas, ubicada tras una sala de observación muy protegida, estaban el Dr. Willy y la profesora Ankoyo. Tras liberar al hombre nervioso, quien tuvo que recomponerse, y a Izuku, quien logró alcanzarlos, ella se paró junto a los dos hombres, junto al panel de control. El profesor Ankoim, el Dr. Willy y yo hemos trabajado juntos con nuestros genios científicos para crear esto. Entonces presionó un botón en el panel de control, y el espejo oscuro desapareció de la ventana de observación donde una máquina enorme y compleja se encontraba en la cámara de pruebas. Mientras exclamaba: «Tada. ¡Guau! ¿Qué pasa?», preguntaron Izuku y Egon al mismo tiempo. «Se llama Itko, creador del portal interdimensional», les dijo Melissa emocionada. Egon e Izuku se quedaron paralizados por un momento antes de que Egon se sacudiera y dijera: «Esperen, esperen, esperen un segundo. ¿Están tratando de decirme que ustedes tres lograron desbloquear y romper los límites del continuo espacio-tiempo?». Ankoyo asintió con la cabeza al ver su disección y les dijo: «Sí, pero fue principalmente obra de la joven Melissa. Solo ayudamos con nuestras áreas de especialización específicas». «Habla por ti mismo, cabeza de serpiente», le refunfuñó Willy mientras intentaba tomar el centro del escenario y atribuirse el mérito de la máquina. Pero él lo dejó de lado cuando Izuku preguntó: «Entonces, ¿a dónde conduce esto?». «No tengo ni idea. Simplemente probamos con varias coordenadas al azar hasta que una funcionó», admitió Melissa. «Pasamos por miles de combinaciones diferentes», afirmó Ankyoi mientras se apoyaba en el panel de control para limpiarse la cabeza con un trapo húmedo. Incluso Willy parecía pálido y agotado. Pero Melissa les tranquilizó a ambos mientras continuaba, diciendo: «Pero no se preocupen. Mantuvimos la grieta pequeña y dentro de esta cámara de pruebas protectora altamente modificada, y solo permanecerá abierta por un corto tiempo. Vamos a enviar este dron para tomar fotos y vídeos», les dijo mientras sostenía un pequeño dron circular. «Mírate. Toma todas las precauciones posibles», la felicitó Egon, alborotándole la cabeza. Luego, miró a sus otros empleados y a Izuku y dijo: «Ojalá más de ustedes hicieran lo mismo. Todo lo que tengo que hacer es enviar el dron a través de la abertura y podremos ver a dónde va», le dijo mientras levantaba un pestillo para enviar el dron adentro. Allí, le salieron patitas y empezó a caminar antes de que le saliera una hélice y volara hacia la máquina, donde Melissa pulsó una serie de botones aparentemente aleatorios, lo que provocó que la máquina se encendiera y el portal se abriera. Era rojo, humeante, pequeño y muy caliente. Hacía tanto calor que la temperatura de la zona aumentó 20 grados. Una vez abierto, el dron voló dentro, y los científicos solo tuvieron que esperar a que se abriera. Sin embargo, no tuvieron que esperar mucho para que ocurriera nada, ya que la máquina empezó a zumbar y a encenderse antes de aparecer repentinamente y provocar el colapso del portal por un instante. Pero solo por un instante, ya que el portal se reabrió al tamaño de una graduación. Todos se sobresaltaron ante esto. Izuku preguntó en voz baja: «Supongo que eso no es parte de la prueba». «No», respondió Melissa. «Rápido, apágalo», gritó Egon. «No puedo. Algo falló con los controles externos», exclamó Willy mientras él y Ankyo intentaban rápidamente apagarlo usando el panel de control. «Por favor, dime que tienes un interruptor de seguridad o de apagado de emergencia», exclamó Izuku. «Sí, pero está en la máquina», le dijo Melissa. «Por supuesto que lo es», gritaron Izuku y Egon al mismo tiempo. «Menos charla y más acción»,
les gritó Ankoyo, quien ya había abierto la puerta de la cámara de pruebas y entraba corriendo con Melissa. Todos los científicos corrieron dentro de la habitación sofocante mientras Melissa, Willy y Ankoyo corrían alrededor de la máquina, activando niveles, girando perillas y presionando botones en cada parte posible. Pero incluso después de detenerse, el portal seguía funcionando tan fuerte como antes. ¿Qué demonios? Esta cosa debería haber desactivado el portal. ¿Por qué sigue funcionando? Gritó Willy. Algo debe estar manteniéndola abierta. Adivinó Melissa. Antes de que pudieran hacer algo más, el portal comenzó a vibrar a una frecuencia extraña y a pulsar en una extraña forma circular antes de que se viera una extraña forma desde adentro. ¿Qué pasa? Preguntó Izuku mientras miraba el portal. De repente, una figura enorme se lanzó como Superman y atravesó el portal, aterrizando y deslizándose contra el suelo metálico. A primera vista, parecía una especie de demonio. ¿Qué demo? Empezó a preguntar Egon. Solo para que el hombre diablo se girara y gritara mientras señalaba el portal, ciérralo. Ciérralo ahora. Lo estoy intentando. Gritó Melissa mientras seguía intentando detener la máquina. Date prisa. Antes de que pase. Gritó el demonio mientras se ponía de culo y se deslizaba hacia atrás por la abertura. ¿Él? Preguntó Izuku, solo para que su pregunta fuera respondida cuando un hombre demonio aún más grande y feo agarró el borde del portal y salió antes de rugirle al científico. El nuevo diablo tenía un niño erguido con piel roja, cuernos, cola, alas de murciélago, dientes afilados, patas con pezuñas, una llama en la cabeza, músculos abultados, ojos amarillentos sin pupila, sin orejas, sin nariz y que llevaba un látigo en llamas en sus manos mientras medía más de 10 pies de altura. ¡Mierda! Las medidas de defensa activan todos los protocolos de eliminación. Gritó Izuku mientras señalaba a la criatura demoníaca. De repente, varias armas diferentes surgieron de todas partes y comenzaron a desatar una granizada de fuego sobre la criatura. Solo para que ésta se encogiera de hombros hasta que apareció la siguiente ronda de armas mucho más poderosas. Bombas de energía impactaron al monstruo y comenzaron a causarle daño mientras chillaba de dolor. Incluso lo hicieron retroceder. Eso fue hasta que los cañones de plasma finalmente se deformaron y lo impactaron con 4 rayos en varias partes de su cuerpo, atravesándole la carne y provocándolo de vuelta al portal. Lo conseguí. Gritó Melissa cuando finalmente logró apagar la máquina. Todos observaron con alivio y alegría cómo el portal se encogía hasta desaparecer. La máquina se sobrecalentó y se apagó mientras la habitación se enfriaba. No pudieron descansar de inmediato, pues el diabólico seguía de pie en la habitación con el científico y gritó algo impactante. ¡Libertad! Grita mientras levanta los brazos al aire. Luego cae a los pies de Izuku y grita. ¡Oh, gracias! Gracias, 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 gracias. Me has salvado. Izuku, que estaba tan confundido y asustado como los demás, hizo la misma pregunta que todos estaban pensando. Agradezco su gratitud. Pero, ¿quién demonios son ustedes y de dónde demonios salieron? El infierno, por supuesto, dijo el hombre diabólico, levantando la cabeza del suelo como si la respuesta fuera obvia. Más concretamente, la ira del anillo, añadió, provocando aún más confusión en la sala. Pero antes de que la situación se descontrolara aún más, y con Izuku a punto de ser eliminado, Egon tomó la iniciativa y le dijo al hombre diabólico. De acuerdo, de acuerdo. Retrocede un momento. Necesitaremos mucho más contexto y una explicación completa. A ver si lo entiendo bien. El portal que abrimos era un portal al infierno, como el infierno de verdad, el lugar a donde van todos los malvados. ¿Y tú eres un demonio y del infierno?, preguntó Egon, intentando asimilar toda la información que acababa de recibir. Él, Izuku y el hombre diabólico estaban sentados dentro de una de las salas de reuniones donde el hombre diabólico le contó una noticia increíble y trascendental. El hombre diabólico se parecía mucho al otro demonio que había entrado por el portal antes, pero con diferencias clave. Era más bajo, de solo 2,4 metros, con un rostro muy humano y cabello largo y negro, pero todos los demás rasgos permanecían iguales. Técnicamente, solo soy mitad demonio, pero sí, explicó el hombre diabólico. Egon parpadeó un par de veces y luego, mirando al hombre, dijo. Entonces, si existe el infierno, ¿significa que también existe el cielo? Entonces el más allá no es solo un concepto apenas perceptible creado por los humanos con fe ciega y esperanza en algo mejor, sino la pura verdad. El hombre respondió confundido. Eso es lo que acabo de explicar.
Egon se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Se llevó el dorso de la mano a la cabeza y dijo: creo que me voy a desmayar. Pero Izuku lo agarró y lo sostuvo mientras decía con firmeza: por favor, no. No tenemos un desfibrilador cerca. Supongo que los humanos de hoy en día tienen poca fe, infirió el hombre diabólico. Este comentario llamó la atención de Egon y lo insultó cuando proclamó de vuelta: poca fe. Soy de muy buena fe y muy conectado con los dioses. A esto, el hombre diabólico rió un poco, haciendo que Egon se sintiera más insultado cuando exigió: ¿qué es tan gracioso? Después de calmarse, el hombre diabólico le dijo: oh, lo siento, es solo que dijiste dioses, en plural, como si pensaras que hay más de uno. Ambos científicos se quedaron en shock ante lo que les acababan de decir, y Egon dijo, como si estuviera teniendo una crisis: ¿estás tratando de decirme que mi fe era incorrecta y que el judeocristianismo estuvo en lo correcto todo el tiempo? El hombre diabólico se frotó la cabeza mientras respondía torpe y vagamente: sí y no. Los dioses en los que estás pensando eran Nefilim haciéndose pasar por dioses. ¿Nazao ahora? Preguntó Egon. Mitad ángel y mitad humano, pero te lo explicaré más tarde, dijo el diabólico y dejó el tema. Viendo que se estaban desviando del tema, Izuku intervino y preguntó: antes dijiste que eras mitad demonio. ¿Qué eres exactamente? Soy lo que llamarías un cambión. Soy el resultado de cuando un archidemonio hace cosas sucias con un humano, explicó. ¿Tienes un nombre con el que podamos llamarte? Preguntó Izuku, dándose cuenta de que se habían olvidado de intercambiar cumplidos. ¿Eres malvado? Interrumpió Egon inmediatamente. Egon. Regañó Izuku al hombre. Egon miró a su protegido y exclamó: es mitad demonio, y los demonios son malvados. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué tal el clima en el infierno? El hombre diabólico rió entre dientes ante su disputa y respondió: el clima siempre es terrible en el infierno, y no te guardo rencor por pensar que soy tan malvado como el resto de mi raza. Luego, con tono entristecido, explicó: en cuanto a mi nombre, no tengo solo un número. A lo que mostró un conjunto de extraños símbolos que adornaban su cuello. ¿Eres un esclavo? Espetó Izuku antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba preguntando. Era esclavo, pero ya no gracias a ti, lo corrigió alegremente, sonriendo agradecido. Pero si quieres llamarme, puedes llamarme cambión, ofreció. Izuku frunció el ceño y le dijo: es terrible. Sería como ponerle nombre a tu perro, guau. Izuku pensó un momento y dijo: ¿qué tal, Dante? Alzó la vista y, de pie en su asiento, exclamó: me gusta cómo suena. Muy bien, a partir de hoy, seré conocido como Dante. Egon le dio un codazo a Izuku y susurró: un poco obvio, ¿no? ¿Tienes una sugerencia mejor? Susurró Izuku. Egon abrió la boca para responder, la cerró, la volvió a abrir, solo para fallar una vez más. Así que le susurró: supongo que Lucifer está descartado, a lo que Izuku le lanzó una mirada. Entonces, Dante, ¿hay más como tú en el infierno? Le preguntó Izuku al hombre. Dante asintió y explicó: desafortunadamente, sí, pero nuestros números están disminuyendo significativamente. A diferencia de los demonios, que son completamente inmortales, Cambión solo es longevo. ¿Y tú cuántos años tienes? Le preguntó Egon. Dante pensó en esto para sí mismo y luego respondió: no tan seguro. Es difícil calcular el tiempo en el infierno, pero si tuviera que adivinar, diría que unos 2000 años. Egon parecía a punto de desmayarse, e Izuku tuvo que quitarse las gafas para secarse el sudor frío de la cara mientras intentaba asimilar todo aquello. Así que, después de que ambos se calmaran un poco, Egon preguntó con cierta lucidez: ¿cómo llegaste a existir? O sea, ¿cómo naciste? Ante esto, Dante tuvo que pensar mucho más y con más intensidad, y una vez que ordenó sus pensamientos, les dijo: bueno, mi madre era una bruja e hizo un pacto con un demonio para obtener poder a cambio de su primogénito. Nací 9 meses después y fui vendido a mi padre demonio como esclavo. Ambos parpadearon ante la noticia. Izuku siguió a Egon y preguntó: espera. ¿Eso significa que podría existir algo más parecido a ti en la Tierra? Dante negó con la cabeza y respondió: ni hablar. Cambión, como yo, tiene una probabilidad entre 100 de nacer. Normalmente, cuando los humanos se ven afectados por demonios, sus hijos acaban con graves deformidades mentales o físicas. Este hecho es interesante. Los dos anotaron esta nota para futuras investigaciones. Dante continuó explicando: además, los humanos no han tenido el poder de llegar al infierno en siglos. Quien diga que pueden, miente.
Y debido a las condiciones del infierno, muchos cambión mueren con frecuencia. Yo solo soy uno de los pocos que quedan. Bueno, me alegra oír eso, exclamó Egon, solo para darse cuenta de su error y retractarse, diciendo. El hecho de que no haya demonios entre nosotros, no lo que dijiste antes sobre ser esclavos y que tu familia muera a menudo. Lo siento. Dante descartó sus disculpas y le aseguró, está bien. Nunca fui cercano con los demás. Entonces, ese demonio que intentó seguirte a través del portal, ¿quién era? Preguntó Izuku. Mi esclavista, admitió Dante un poco casualmente. Ambos parecieron sorprendidos por esto, luego recordaron lo que pasó e Izuku dijo. Espero que lo hayamos matado. Dante suspira y les dice. Se necesita más que eso para acabar con un demonio de sangre pura de primera generación para siempre. Pero será el hazmerreír del infierno durante siglos. Una pregunta más. Ya has establecido que el cielo y el infierno existen, pero ¿qué representaciones de ellos son verdaderas? Preguntó Egon, acercándose un poco más la grabadora. Dante sonrió y explicó. Todos. El cielo y el infierno son reflejos de la mente humana. El paisaje cambia para mayor comodidad o tortura de las almas que habitan en él. Entonces Izuku hizo la pregunta más importante de todas. Una que no quería hacer, pero que tenía que hacer. Así que respiró hondo y preguntó. Dante, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Dante abrió la boca para responder, pero se detuvo. Su mente empezó a dar vueltas, pero las cosas salieron a la luz. Finalmente, una expresión de depresión se dibujó en su rostro mientras admitía con tristeza. ¿Sabes? Nunca lo había pensado. Mi único deseo era escapar del infierno. Ahora que estoy fuera, no tengo ni idea de qué hacer. Tengo mucho conocimiento de la Tierra, pero ninguna experiencia. Izuku y Egon consideraron una solución por un tiempo hasta que Egon divagó. Entonces puedes quedarte aquí. Sorprendido por esto, Dante preguntó. ¿Puedo? ¿Puede? Preguntó Izuku con igual sorpresa y preocupación. Egon lo miró fijamente y exclamó. Sí. Puede. Además, no podemos dejar que vayas de fiesta en público si el mundo supiera que el cielo y el infierno son reales, ya sea directa o indirectamente por ti. Habría un alboroto. Además, aunque vivimos en un mundo de habilidades humanas sobrenaturales, no podrías integrarte tan bien como un. Antes de terminar, sin embargo, le cubrió los ojos al joven antes de decir, intentando no bajar la vista, hombre demonio casi desnudo. Dicho esto, era evidente que Dante llegó con muy poca ropa. Solo llevaba un taparrabos que dejaba muy poco espacio a la imaginación. No hay problema. Puedo cambiar, le dijo Dante. ¿Cambiar qué? Pregunta Egon. Su pregunta fue respondida cuando Dante comenzó a encogerse a un tamaño más modesto. Sus enormes cuernos se encogieron hasta quedar insensibles, su piel roja y brillante perdió casi toda su vitalidad, su cola se acortó y perdió su aspecto letal, sus alas se reabsorbieron en su espalda y sus músculos se volvieron mucho menos voluminosos. Cuando finalmente se detuvo, Dante parecía un humano normal, pero con algunos rasgos diabólicos. Izuku y Egon parpadearon sorprendidos ante esta habilidad inusual mientras Egon comentó. Oh, eso es útil. Por cierto, ¿qué quisiste decir con sobrenatural? Preguntó Dante. Hace aproximadamente un siglo, aparecieron estas cosas llamadas dones en humanos de todo el mundo, otorgándoles superpoderes. Hubo muchas luchas, algunas guerras sangrientas, declive poblacional, genocidio, etc. Y aquí estamos. Egon explicó el vago origen de los dones mientras sacaba cristales de sus manos para mostrárselos. Ahora era el turno de Dante de mirar con sorpresa, boquiabierto, en silencio ante la simple hazaña de Egon. Tras asimilar esta información, exclamó. Rayos. Mucho ha cambiado en la Tierra desde la última vez que me contaron. La última vez, los humanos aún exploraban el mundo. Sin embargo, eso explica la afluencia de almas hace 100 años. Fue una época muy ajetreada. Bueno, ya hemos instalado una vivienda y hay algo que puedes hacer por aquí. Por ahora, tranquilo, le dijo Izuku mientras él y Egon se levantaban, recogían sus cosas y salían por la puerta. Justo antes de irse, Dante dio un último suspiro de alivio y dijo. Gracias de nuevo por su amabilidad. Al salir de la sala de reuniones, los dos científicos se reunieron con los otros tres presentes para la aparición de Dante en el pasillo, tras el espejo unidireccional, observando el desarrollo de la reunión. Una vez calmados los ánimos, Egon se puso manos a la obra y dijo en voz baja y siseante. Bien, escuchen atentamente. Todos obedecieron, y él respiró hondo antes de decirles.
Como oyeron, acabamos de abrir una caja de Pandora, pero podemos mantener esta zona cerrada. No le diremos a nadie lo que vimos o descubrimos. Si se sabe algo de esto, sería catastrófico. Así que borren esas coordenadas y olvídense de ello. Melissa señaló nerviosamente. Pero esas coordenadas se iban a utilizar para descubrir qué proceso necesitamos. Egon suspira mientras se da una bofetada y le dice: Está bien. Descubre el proceso y luego bórralo de tu mente. ¿Qué pasaría si descubriéramos las coordenadas del cielo? Pregunta Ankoyo. Esto les pone los pelos de punta a todos. Si pudieron abrir un portal al infierno, ¿quién dice que el cielo no está fuera de discusión? ¿Quién dice que no podrían abrir un portal a un lugar donde monstruos sobrenaturales se esconden fuera del tiempo, el espacio y la comprensión mortal? Esa idea les puso los pelos de punta. Lo mismo con el infierno. Declaró rápidamente Egon, recuperando la atención de todos: nadie más que nosotros puede saberlo y olvidarlo. Terminó mientras todos asentían y se iban a asegurar este profundo y oscuro secreto. Izuku se encontraba en una pequeña colina que dominaba una isla en plena construcción y terraformación. Esta isla no era una isla natural en el océano Atlántico, sino una artificial. Esta nueva isla sería la base del nuevo parque triásico. La construcción pudo comenzar casi inmediatamente después de su creación, e Izuku observaba con orgullo todo lo que sucedía. Era agradable ver a humanos y máquinas trabajando juntos para crear algo asombroso, y también era agradable seguir utilizando los servicios de Uraraka Construction Co. Antes de poder seguir maravillándose con su creación, recibió una llamada, contestó y escuchó la voz del Dr. Hammond al otro lado. Dr. Midoriya. ¿Cómo va la isla? Preguntó alegremente el anciano al otro lado de la línea. Izuku sonrió y le informó. La isla Bloom modificada ha llegado a su época, alcanzando su tamaño completo, y el equipo de construcción y terraformación está trabajando arduamente mientras hablamos. El anciano soltó una risita jovial y dijo: Excelente. En cuanto tengas hecha la plataforma de deformación, empezaré a enviarte el material con tus robots. Me alegra saberlo, Dr. Hammond. Voy a ver cómo van los dinosaurios, le dijo Izuku antes de colgar y marcar un nuevo número. Al sonar, miró y vio que instalaban rápidamente una plataforma de teletransporte. Al contestar, Izuku preguntó: Profesor Genus, ¿cómo van los dinosaurios? Perfecto. Ya tengo 37 crías de diferentes especies listas, y otras 28 están en camino. Todas de diferentes épocas de la historia. Respondió alegremente mientras se oía de fondo el sonido de crías de dinosaurio. Por cierto, les mostramos los dinosaurios a algunos de nuestros inversores, y no te creerías las reacciones y comentarios que recibí. Le dijo con un tono irritado y poniendo los ojos en blanco, algo que se notaba a través de la señal del teléfono. Izuku hace señas para sus adentros y dice: déjame adivinar. Se sorprendieron al ver algo que no tuviera la piel sobre el esqueleto, algo con labios, plumas y más grande que ellos. Podía oír a Genus negar con la cabeza en señal de asentimiento mientras exclamaba: exactamente. Más grandes, más ruidosos, con más dientes. Como un león rugiendo a todo pulmón al intentar acercarse sigilosamente a una presa más grande, más fuerte y más rápida que ellos. Decían que no eran lo suficientemente guays. No quieren plumas en un dinosaurio acuático, y yo quiero pelo en una rata topo desnuda, pero no podemos obligar a la naturaleza a obedecernos. ¿Verdad? ¿Quiénes se creen que son, Dios mío? Así es como se ven. Genus hizo una pausa antes de admitir en voz baja: ahora que lo digo en voz alta, más o menos sí podemos. Izuku intentó tranquilizarlo. Entiendo tu frustración. Pero para eso está este parque. Para entretenimiento y educación. Genus emitió un fuerte gruñido antes de decir: para ser grandes inversores, uno pensaría que tendrían algo más de lo último. Dicho esto, colgaron mientras se activaba la plataforma de transformación, y varias docenas de equipos con enormes cantidades de material de construcción aparecieron. Tiempo después, mientras nivelaban el terreno para construir edificios, Izuku recibió otra llamada. Se dirigió a un lugar más tranquilo, contestó y escuchó a Hoshi al otro lado decir: Dr. Midoriya. Acaba de recibir una llamada del gobierno estadounidense. Izuku se sorprendió con la noticia y respondió: me sorprende un poco que ningún otro país nos haya contactado ya. ¿Qué quieren? ¿Una oportunidad de enviar más prisioneros a Pacífica como intentó hacer Rusia con la amenaza de los misiles? Hoshi negó con la cabeza al otro lado de la línea y respondió: no, señor. Quieren comprar la tecnología y las técnicas para hacer dinosaurios. Izuku suspira exasperado y dice:
Sin duda, el objetivo es usar dinosaurios genéticamente modificados para la guerra. Diles que no, y si preguntan de nuevo, diles que filtraremos por qué Pearl Harbor fue un éxito durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor, respondió Josie antes de colgar. Un mes después, Izuku caminó por uno de los caminos terminados y admiró el arduo trabajo realizado en tan poco tiempo. El parque ya estaba completado al 80%. Era casi difícil creer que este lugar, hace poco, era poco más que un tramo de océano y ahora era un parque temático bullicioso y repleto de dinosaurios. Estaba orgulloso de verlo hecho realidad, al igual que las instalaciones y todos los cambios y descubrimientos que había hecho. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, vio un rostro familiar que caminaba y lo llamaba. Era Amon, y al acercarse lo suficiente, le dijo: Doctor Midoriya. Me alegra mucho verlo en persona. Doctor Amon. Igualmente. Respondió Izuku con una reverencia. Amon rodeó con el brazo al adolescente mientras ambos contemplaban el parque, donde el anciano le dijo: ¿No es precioso? Y pensar que esto era solo otra extensión de mar abierto en el Atlántico. Izuku sonrió levemente al verlo y respondió con acuerdo. Es algo extraordinario. Creo que ambos deberíamos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho aquí. En unas pocas semanas, el parque estará abierto al público. Y de verdad no podría haberlo hecho sin su increíble apoyo, ciencia y tecnología ancestral, le agradeció Amon dándole una palmada en la espalda. Los dos comenzaron a caminar juntos, y el anciano los animó. Dime, ¿cuál es tu exhibición favorita? Son dos cosas. El aviario dijo Izuku, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. T-Rex. Adivinó Amon mientras Izuku apartaba la mirada para ocultar su sonrisa. Veo que aún tiene el corazón de un niño, dijo Amon con una risita. Técnicamente, todavía soy un niño, le dijo Izuku, haciendo reír aún más a Amon. Entonces seamos niños por un momento, dijo mientras les hacía un gesto para que fueran hacia la exhibición del T-Rex. Unas semanas después, Izuku se encontraba frente a una gran multitud de reporteros frente al edificio de las instalaciones, con una gran pantalla flotante detrás de él. Carraspeando, dijo por el micrófono mientras las imágenes pasaban a su alrededor. Damas y caballeros de la prensa. Es un gran honor para mí venir a mostrarles lo que quizás sea uno de los mayores logros de la historia. Pero el MIB no puede atribuirse todo el mérito. Este proyecto, financiado y promovido, ha sido obra del extraordinario Dr. Thomas Amon, a quien le permito presentarlo. La gente aplaudió mientras el anciano subía con cuidado al escenario y le cogía el micrófono a Izuku. Los flashes de las cámaras se encendieron cuando el hombre se quitó el sombrero y dejó su bastón junto al podio. Tosió ante el micrófono y luego dijo al público: Gracias, Dr. Midoriya, personal de NIP, gente de la prensa. Durante casi toda mi vida, he tenido un solo sueño. Un sueño que estoy seguro que muchos de ustedes tuvieron en su primera película, libro o documental teórico sobre dinosaurios. Traer gigantes extintos hace mucho tiempo a nuestros oídos modernos. Y después de muchos años, por fin he hecho realidad ese sueño. Señaló el tablero flotante detrás de él, donde apareció una secuencia de imágenes que mostraban la entrada al parque mientras decía: Damas y caballeros, les presento el primer parque temático de dinosaurios del mundo. Triassic Park. Más imágenes aparecieron en la pantalla. Amon dio una breve descripción de cada uno. Vengan a contemplar las ondulantes montañas, a recorrer los extensos campos, a nadar en la laguna, a probar varios restaurantes y atracciones. Y sobre todo, vengan a ver dinosaurios de verdad. Mientras decía todo esto, Izuku volvió sigilosamente al escenario y, por detrás, le puso una cría de T-Rex en la mano, que el anciano extendió frente a él mientras decía: Por ahora, tenemos 50 especies diferentes de dinosaurios y otras criaturas extintas de toda la historia de la Tierra, y hay más en camino. Solo en Triassic Park. Con esto, la multitud se volvió loca con imágenes y preguntas mientras el bebé ventoso comenzó a llorar y chillar por la luz brillante y los sonidos fuertes.